Radio Nacional Argentina presenta Todos en Cuero. A La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido de marinero. A La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido de marinero. A los indios me encontré, a los indios me encontré, estaban todos en cuero. A La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido de marinero. A los indios me encontré, a los indios me encontré, estaban todos en cuero. Cristóbal Colón y su amada la reina les pegó el sarampión, les llevó ropa nueva y llegó a Buenos Aires con la propaganda. Los indios tuvieron que ponerse la bufanda. Sí, a La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido de marinero. A los indios me encontré. Muy buenas noches, sí, acá estamos en Todos en Cuero, hoy con un programa especial. Tenemos al señor Alejandro Kaufman, que está conectándose. Hola, Qué groso, yo no lo puedo creer. Buenas noches, gracias por estar acá. En un día donde no hay nadie en ningún lado, vas a la gente comiendo en los restaurantes y sufriendo la crisis. Por el barrio salían los humos de los asados, de vuelta. Y bueno, acá estamos, picada, yo ya he preparado todo, Kaufman, ¿eh? Tengo que abrir un vino, ya tenés... Acá venimos a comer, fundamentalmente. Yo creo que la idea es juntarse a comer y que salga alguna cuestión. ¿Vos ya estás enchufado? Yo estoy totalmente dispuesto. Perfecto, yo no puedo creer que entraste, abriste la máquina y pudiste conectarte con algo. Sí. Mira, hoy traje un vino más mejor, ¿eh? Ah, buenísimo. Estamos Genial. mejorando. Estamos muy cómodos acá. Bueno, la última vez que hablamos con vos acá en el programa fue para preguntarte, y esperábamos, yo por lo menos, supongo que los demás también, esperábamos otra respuesta, porque había ocurrido una de estas clásicas matanzas norteamericanas, ¿no? Ah, no me acordaba de eso. Sí, hace ruido el tuyo, correlo para allá, a ver, debe ser, ¿es ese? ¿Lo apago? ¿Querés apagarlo? ¿Lo podés apagar? Apágalo, sí. Sí, lo apago. Sí. Y porque hace tiqui, 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 tiqui. Ah, vos no tenés auriculares. Nada, entonces esperábamos que lo que uno más o menos piensa, el prejuicio de decir, bueno, sí, los yanquis están locos. Ah, sí, sí. Y Mirá bueno, vos. dijiste, no, bueno, es igual que acá. Y un poco nos desilusionaste a todos. Pasó el tiempo y nos enteramos que había mucha gente dispuesta a linchar a otra gente, acá a la vuelta, acá nomás. A mí me tocó hace poco, ya había ¿Te pasado tocó? un poco. No me tocó hablar con un tipo que uno Ah. no puede, es cuando, viste, vos lo ves en la tele, lo cosas, ves a la gente pateando a otra. Pero me hizo un viaje de 20 minutos con un tachero que tuvo los 20 minutos tratando de convencerme de que lo mejor que se podía hacer era linchar a los chorros. Y me deprimió mucho también, porque uno dice, pucha, ¿qué a dónde? Qué poco es lo que se puede hacer, o por ahí no, pero en ese momento uno lo toma de la peor manera y dice, pucha, qué poco que se pudo hacer, no le pudimos hacer. Está bien, el tipo venía escuchando a Ari Paluch y ahí entra tu tema. Bueno, claro. El tachero típico que escucha a Ari Paluch, que es como una toxicidad tremenda, ese hombre debe estar escuchando todo el día ese tipo de cosas, y bueno, pero no le pudimos sacar a Ari Paluch, digamos, tampoco, no le pudimos dar una oferta que lo convenciera más que Algo Ari que Paluch. es evidente hace bastante tiempo, ¿no? Ajá. Que eso es así. Que no, la cosa no ha funcionado. Y no. Yo creo que mediáticamente no pudimos hacer mucho.
Hasta hace no tanto no, era difícil sí, reconocerlo. se debe mucho laburo a la Sí, gente, los logros políticos, los logros sociales están. No, yo creo que cosas valiosas han ocurrido, como por ejemplo todo lo que se hizo por fuera del núcleo de poder, o sea, iniciativas que siempre reiteramos cuáles son. Se expandieron mucho opciones y alternativas, la ley permitió muchas posibilidades, muchas de ellas se realizaron en todos los niveles, comunitarios, universitarios, sociales, culturales. Ha habido todo un fenómeno que respondió a políticas públicas que se resultaron. Eso Sí. tuvo éxito, porque es consecuencia de haber invertido en eso y de haber promovido políticamente y institucionalmente todos esos emprendimientos, ¿no? Ujú. Pero todo lo que tenía poder y que constituía el poder desde antes siguió intacto. Ahora, para mí, lo más grave de todo, que lo hemos hablado también, es que algunos que supuestamente apoyan o apoyaban, lo hacen de una manera que no resulta funcional a esta discusión. Ese es el problema. O sea, hay maneras de apoyar, porque, digamos, acá ha habido un malentendido que empezó desde el principio de toda esta discusión, que estamos hablando de 5 o 6 años, ¿no? Sí. En donde se desenvuelve todo el debate sobre cultura, medios, política, que es de lo que venimos hablando todo el tiempo. Sí. Bueno, un año después de que empezó esa discusión, empezó 678, ¿no es cierto? O sea que ahora estamos en el final de un trayecto. Ajá. Un final en el sentido de que hay una nueva situación, no de que se concluya nada políticamente, sino de que hay una situación que sí concluye una forma de eso, ¿no es cierto? Ajá. Muy bien, entonces parece que podemos estar un poco más relajados. Como además ahora estamos relativamente lejos de los momentos electorales, yo pensaba cuando veníamos, este es el mejor momento para decir algunas cosas o para hablar. Porque todavía no estamos, claro. Sí. Depende de con quién hables, ¿no? Porque algunos no permiten tampoco en un momento como este hablar de nada que no sea cuál es el candidato, cuál es el candidato, cuál es el candidato, ¿no? Ujú. Entonces, ha habido malentendidos. Por ejemplo, uno de ellos, que estuvo siempre presente y que se volvió a discutir una y otra vez, y que cuando vine acá una otra vez lo dije y en otros lados también. Los medios no determinan resultados electorales. Nunca. Ajá. No determinan resultados electorales. No los determinan. Ahora, influyen. Claro que influyen. Vos fíjate que con el tema de los linchamientos salieron un montón de gente a decir que los medios no influyen. Entonces, ¿para qué existe la publicidad? Sí. ¿Por qué las corporaciones invierten fortunas en publicidad si no influyen? No influyen nada, no influyen que la gente compre una cosa o la otra. Entonces, ¿para qué invierte? Tiran la plata. Claro, además el nivel de inversión que tiene la publicidad es gigantesco, es inmenso. No, es Entonces, inmenso. por algo deben invertir. O sea, la discusión no es si influyen muchísimo, muchísimo influyen. El problema es cómo influyen, en qué no influyen y qué previsiones se pueden hacer sobre cómo influyen. Ese es el tema. Ujú. Y generalmente, es un tema que despierta toda una serie de discusiones porque hay intereses encontrados, porque hay, digamos, toda influencia de los medios en general es contraria a la democracia. Cada vez que hablamos de influencia de los medios es contraria a la democracia. Es cierto. Porque la idea de influencia es contraria a la democracia. O sea, la democracia es que no influyan sobre vos. Por eso, el día del voto, se garantiza que no te influyan. O sea, uno tiene que ver ciertas cosas que son muy obvias si quisieras encarar. Claro. ¿Influyen los medios? Sí, porque invierten enormes fortunas para que haya publicidad. Si no influyeran, si no tuvieran relevancia, si solo fueran una cosa más entre otras, nadie invertiría, no habría una industria de publicidad, ¿no es cierto? Muy bien. Claro, no habría veda. Claro, no habría veda si no influyeran. Influyen, entonces no hay, es decir, si vos tenés a alguien que en la oreja te está diciendo votá este y no votes el otro, votá. Imagínate Sí. un cuarto oscuro en el que la gente dijera no votes a este, que es un hijo de puta, votá al otro porque es maravilloso. Evidentemente eso iría entonces, ¿por qué digamos, en realidad habría más democracia cuanto más amplia fuera la veda? Si la veda fuera de 6 meses o 8 meses o 10 meses, Claro. ponele que hubiera una campaña electoral de un mes y 11 meses de veda sería más democrático que una veda de una semana. Ajá. Es decir, la veda tiene que ver con la democracia y la influencia no tiene que ver con la democracia. Así que por eso entonces Ahora, podemos empezar por un punto. La discusión Sí. es cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué podés esperar vos obtener como resultado de una campaña mediática y qué no? Por ejemplo, un determinado resultado electoral no. Es decir, vos podés influir
en una cierta dirección, pero sin garantizar el resultado. Porque en ese tipo de fenómenos afirmativos, vos estás construyendo algo para construir. Es como, vos podés, es como en el amor, digamos, no podés hacer que alguien se enamore de otra persona. No. Mira, acá encontré una buena metáfora, pero le podés cagar el amor. Se lo podés arruinar. Sí, Podés sí. hablarle mal de la otra persona, lograr que te crea, difamarla. Ujú. Eso es exactamente igual lo que hacen los medios con la política. O sea, no pueden hacer que vos te enamores de alguien, pero sí que te desenamores. Totalmente. Es decir, lo que pueden es destruir, y eso es lo que hacen todo el tiempo. Entonces, el 54% no es que no se hizo en contra de los medios. Porque al día siguiente, el 54%, la acción negativa de los medios empezó a socavar y a horadar y a socavar y a horadar a cada minuto, como sabemos muy bien. A vos de eso no hay que persuadirte, eso vos lo repetís siempre. Es decir, ahí empezó una acción negativa, el primer día. O sea, el 54% al día siguiente ya no era el 54%. No, ya, era descendente. Entonces pueden hacer esa acción negativa. Y eso es fundamental. Ahora, ¿por qué esta discusión es difícil? Porque constituyen un poder. El poder no es estar en un lugar ni tener dinero. El poder es determinar lo que ocurre, es estructurar las creencias de la gente, no solamente con los medios, sino de muchas otras maneras. De muchas otras maneras. Por ejemplo, una forma que estructura las creencias de la gente, ¿sabes cuál es? No. Que tenés que trabajar para vivir. Sí. Ah, bueno, eso estructura las creencias de la gente. Por eso, en Europa hace 30 o 40 años que se está discutiendo, y acá llegó esa discusión, y se sostuvo de una manera más atenuada, un concepto democratista es tener un salario mínimo universal. Ajá. Es decir, que vos que tu vida no dependa del trabajo, que vos puedas vivir sin trabajar, que todos podamos hacerlo. Esa idea nunca se implementó en ningún lado todavía. La asignación universal por hijo es una versión homeopática de esa idea que la había traído de Obuolo, pero que venía de toda esa discusión europea. O sea, tampoco es que eso, que no es del kirchnerismo la asignación universal por hijo, tampoco es del Obuolo. O sea, es de una tradición europea que tiene décadas, donde lo que se discute es eso, es decir, una sociedad capitalista con mayor profundización de prácticas democráticas es una en la que la desocupación no determine tu supervivencia. De alguna forma lo hacen funcionar así en Europa. O sea, el tipo que no labura cobra algo. En Inglaterra, los no sé subsidios ahora tienen, cómo se habrán caído, pero hasta hace unos años, sí. No sé, yo conocía gente que viajaba por el mundo, pibes, jóvenes que no laburaban. Toda la lógica keynesiana y socialdemócrata, distributiva y peronista, todas esas maneras de organizar las sociedades capitalistas se basan en esa idea. Es decir, cuanto menos dependa la supervivencia o la confrontación con la enfermedad, con la desgracia, con la muerte, con todas las dificultades que puede tener la familia, las personas en su vida, cuando más apoyo tengas en ese sentido, un apoyo mínimo, bueno, mayor autonomía vas a tener, mayor independencia vas a tener como ser humano. Bueno. Por supuesto, hay todo un espectro que va desde lo que vivimos nosotros, por ejemplo, pleno empleo. Ahora, el pleno empleo es imposible y en términos individuales siempre estás bajo la perspectiva de la posibilidad de perder el empleo porque no te gustó tu jefe, por lo que sea. Sí. O porque no querés trabajar. No querés ir a Garbarino a actualizar todo lo de Garbarino, Rodó, Frávega. Hagamos todas las marcas. Claro, que decir todas las marcas. No querés ir a actualizar cada 6 meses el plasma, ¿viste? Que te conformás, o no tenés televisor, y bueno, es decir, podés no hacerlo, digamos. Porque hay una lógica laboral que es que si vos no competís y no vas hacia arriba y no progresás, eso te puede llevar, en cierta manera, a posiciones de desventaja, de minusvalía y hasta de pérdida del trabajo. Claro, ¿es el progreso o la nada, o el caerte? ¿Vos cómo protegés a la parte más débil de la población, entre comillas, digamos, ¿no? Bueno, de esa forma, o sea, su vida no depende del trabajo. Entonces, si uno es hippie, no trabaja, porque no quiere, o lo demora, empieza a trabajar a los 45 años, que ¿no es cierto? Ahora, esto es teórico, todavía no se realizó, pero el solo hecho de que se discuta como idea, hay cosas que solo plantearlas como posibilidad dan lugar a transformaciones, que vos pienses que eso sería deseable o sería posible. Eso también forma parte de la política. La política no es solo, porque no estoy hablando de las promesas electorales que no se cumplen, digo de que vos pienses que algo es posible.
se podría hacer esto, sería lindo que ocurriera, ojalá ocurra. En este caso es muy problemático lo que estás planteando. Digamos, Claro, se sí. acabaría, las tensiones sociales serían otras, el capitalismo sería otro, la política sería otra, Sí. ¿qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con todo? Mira, todas diferencias se atenuarían porque el plano de supervivencia que permitiría ese tipo de subsidio generaría un tipo de competencia o de desprestigio, o descalificación o de minusvalía de las personas que se atuvieran a esa forma de vivir. Ujú. Y la mayoría querría trabajar. Es decir, el argumento a favor de esto es que la mayoría trabajaría. Claro. Y serían un poco los vagos, digamos. Para Entre ponerle comillas. un nombre. O seríamos pocos los vagos. Claro. Me puedo incluir en ese plural. Estamos charlando con Alejandro Kaufman. ¿Querés escuchar? ¿Querés? Así podés comer algo y tomar No, un no, poco no, de yo café. no tengo problema, Dale, no entonces tengo seguimos. Pero bueno, veríamos, no sé cómo llegaste. La influencia de los ahí. medios. Veríamos de los medios. Porque yo también estaba pensando en el receptor del medio, en el señor que ve la tele y que también parece tener como una estructura antidemocrática para consumir la tele. O sea, quiere que le den, quiere Tinelli, quiere Babi Echecopar. Sí, eso ya lo hemos discutido con él. Yo no creo que quiera eso. Porque el querer... Por ejemplo, vos recién me preguntaste si yo quería o no pasar un tema. Bueno, entonces yo te contesto una cosa a la otra y estoy en condiciones de optar. Ujú. Vos para definir que alguien quiere algo, tiene que estar en condiciones de simetría para optar. Eso con el televidente no pasa. No es una conversación, no es una situación de paridad. No estás sentado en una mesa donde te dicen, ¿usted quiere esto, quiere pimienta para el pollo? ¿Le quiere poner pimienta, un poco más de sal? Y vos decís sí o no. No es eso. Está bien, pero a ver, Es una situación... pero te puedo decir, hubo propuestas en la tele de otras cosas que después se caen porque lo ve poca gente. Mira, Bueno, en esa lógica hay de que la usar un tele. razonamiento que es como el que te decía antes sobre que los medios no determinan a quién votar, pero una vez que alguien es votado sí determinan que caiga su imagen. Eso Sí. lo pueden hacer, porque eso es muy fácil de hacer. Es muy fácil destruir una imagen, una figura, un prestigio, una calificación. Es muy fácil matar a una persona. Es muy fácil. Ujú. Simplemente, mira lo que son un linchamiento. Mira que es fácil que matar a una persona. Es facilísimo. Es muy fácil tener total impunidad. O sea, lo que es aterrador del linchamiento es lo fácil que es quitarle la vida a una persona y que no pase nada. Que no pase nada. Nada de nada. Es una situación donde vos pasás y decís, uy, qué lindo, puedo matar a una persona. Vas, la matás y te vas a tu casa y no pasó nada. O sea, es muy fácil eso. Ese tipo de dificultades tienen que llamar la atención. Del mismo modo, algo que es muy fácil es atraer a la gente a cosas bajas. Eso es fácil respecto de todos los seres humanos. O sea, si vos pones un cadáver, pones sexo, pones violencia, lo vamos a mirar. Ujú. No estamos queriendo verlo. No es que elegimos verlo. No, yo no voy... A una minoría de gente lo puede hacer, pero yo no voy y compro revistas o... No voy a buscar eso. Claro. No me hago un camino de 100 kilómetros o camino ni una cuadra para ir a buscar eso. Ahora, Claro. si yo lo tengo Si aparece, a distancia de zapping Ujú. y haciendo zapping me paso por una pantalla de esas, me voy a detener. Me voy a detener. Más o menos, o lucharé conmigo mismo o lo que sea, pero eso está ahí. La disponibilidad de una cosa. A ver, vos fíjate una cuestión, cuando pasó todo el linchamiento, entonces empezaron a decir que eso es lo que ocurre y que la libertad de expresión y todos los argumentos eso. Entonces, ¿por qué no hay en la televisión pedófilos, narcotraficantes y suicidios? Porque la gente los miraría claro. y habría más suicidios. Y ahí porque hay un límite. Bueno, por eso, pero hay un límite porque la gente vemos todo. Pasa que ¿no? el límite está en el pedófilo, no está en el linchador, digamos. Claro. Está más allá. Esa O es la está- cuestión. El límite está en el pedófilo y no en el linchador porque el linchador quieren que ocurra y el pedófilo no Sí, quieren que ocurra. nada más. Nada Salvo más que lo haga gracia. Que Sí, hasta que no se les ocurra que sí, que quieren que ocurra. Sí, por eso. El otro día leía que en España metieron presos a 21 tipos que habían tuiteado festejando acciones de la ETA que cuando habían matado. Está bien, no lo hacen con Franco, no importa. Porque supongo que si yo tuiteo Viva Franco y Viva España, no pasa nada. Pero estos tipos parece que creo que era la fecha en que había muerto un tipo por un atentado de la ETA y aparecieron muchos tweets
festejando, fueron, los agarraron, encontraron quién era el tuit y dijo, no, señor, usted no puede estar diciendo que está bien que maten a la gente. Bueno, es lo mismo que pasaría acá con apología de la pedofilia, el narcotráfico o el suicidio. Es lo mismo. Es decir, Sí. no hace falta ir a otro lado. Pero eso no, pero digo, eso no pasa porque yo abrís cualquier posteo de Clarín o tweets que hablan de mátenlo, línchenlo, maten a la montonera, maten a Bueno, la no se ve mal yegua. eso. Digo, hay que concluir que por más que diga, porque digamos, hay una cuestión que es cómo se construye la aceptación de un fenómeno social, ¿no es cierto? Aún en gente que no está de acuerdo con algo, pero qué actitud tiene frente a eso. Ujú. Y nosotros tenemos una tradición construida alrededor de la crueldad y de la violencia, que es convivir con eso aceptándolo, y muchas veces en términos de no prestarle seriedad, no darle importancia, o tomárselo como si fuera algo cómico. Sí. Esto también es fácil que ocurra en una sociedad democrática. Lo que digo no es que sea sencillo limitar ese tipo de fenómenos. Además, no es una cuestión de leyes. No es una cuestión de leyes. Hay un enorme espacio intermedio entre la negligencia y la permisividad completamente demencial, como la que ocurre en nuestra sociedad, y andar con un reglamento. Con un reglamento no podés andar, evidentemente, no es interesante. Pero en el medio hay muchísimas variables, muchísimas, y eso es lo que hay que discutir, y esa discusión no la tenemos. No la tenemos. O sea, vos porque dirías que tampoco es esto de que no es la falta de los fiscales y los jueces que no salieron a buscar a los tipos que lincharon al pibe. No es solo eso, por lo menos. una o sociedad no se regula con la aplicación de la ley. La aplicación de la ley sirve para casos muy extremos. Cuando la mayoría de la gente, o mucha gente, o la mitad de la gente piensa algo, o actúa de un modo, o cree algo, no lo podés resolver represivamente. No lo podés resolver porque la ley tiene que tener concordancia con los comportamientos habituales de la gente. Uh-huh. En realidad la ley es eso. Eso es la norma, eso es la costumbre, eso es la moral. ¿Qué es? Lo que la gente hace. Sí. En inglés se dice así, es lo que la gente hace, es lo que yo hago, ¿viste? Que dicen, ¿usted qué hace? Y bueno, yo mato gente, soy un asesino profesional, es lo que yo hago, ¿viste? Que se dice así en inglés, es lo que yo hago, esto es lo que yo hago. ¿Qué hago yo? Y bueno, yo pinto, es lo que yo hago. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, hacemos esto con estos fenómenos públicos, mediáticos, irrisorios, vinculados con la violencia. Hacemos eso, convivimos con ellos y los menospreciamos, los descalificamos, hacemos eso. Cuando frente al tema de los linchamientos aparece todo un coro, porque vi una compilación que hizo uno de esos programas, entonces esas compilaciones tipo informe de 678, no me acuerdo dónde lo vi en YouTube, entonces estaban todos diciendo, nosotros no tenemos nada que ver, ¿qué quieren que no informemos? La Nata hablando con Pérez Esquivel. Pérez Esquivel se quejaba de todo esto. Sí, fue tremendo eso. Y la Nata le contesta, ¿y qué quiere que no informemos? O sea, es blanco y negro, o informo y hago lo que se me ocurre, pongo a Ángeles Rawson las 24 horas en una pantalla, o estoy haciendo censura. Bueno, esa trampa, como sociedad democrática interesada por la política, no hemos sabido desmontarla. Eso es lo que digo. No hemos sabido desmontarla. Y hay muchas razones para que no hayamos sabido desmontarla, pero en todo caso lo primero que uno tiene que ver es que no es aceptable esa situación o negligible. Esa es mi opinión, por supuesto. Hay otras opiniones. En general en esto hay opiniones muy diversas, ¿no? En general hay una confusión, es un tema largo, hoy tenemos tiempo para hablarlo, hay una confusión, ¿sabes qué?, entre arte y política. ¿Arte? Sí, entre arte y política. Mucha gente tiene miedo de que señalar estos problemas produzca un efecto moralizador, censor, limitante de la imaginación. Sí, de la libertad, bueno. Contrario a la libertad, claro. Ese miedo que tienen. ¿Y entonces? Es un, pero eso es un corre miedo. con esa vaina todo el día. Claro, ese es un miedo que tiene un montón de gente. No sé si es miedo. No, es miedo. ¿Y Que, qué otra cosa es? Yo a algunos no les creo que tengan miedo. Ese es su argumento. Depende de quién, porque hay gente muy amiga que también tiene ese temor. No, pero está bien. Es verdad, porque uno poniendo... Es cierto, es difícil. ¿Cómo lo regulás? Bueno, pero yo creo que la regulación, es lo que vos decís, la regulación la tendríamos que tener nosotros. La gente debería cambiar el canal cuando aparecen esas cosas. Eso es muy difícil de pedir o de lograr porque, digamos, los mecanismos que hacen que la gente tenga disponibilidad de ciertos símbolos o de ciertos discursos son tan impregnantes, sí, que es muy difícil sustraerse. Bueno, no le puedes pedir eso a la gente. Eso es cierto. Ese es un argumento que suelen usar muchos que agarran todo el paquete.
Este aspecto del argumento hay que separarlo. El tipo que se levanta a las 5 de la mañana, va a trabajar, tiene 3 horas de viaje, trabaja en una oficina, en una fábrica, en un negocio, está 8, 9, 10 horas, 12 horas, y llega a la noche, y está Tinelli en la pantalla. ¿Qué vas a decir? ¿Que vea Beethoven? No. No, está Va a ver bien. lo que esté. Entonces no es responsabilidad de él, es el escalón más bajo de responsabilidad. El escalón máximo de responsabilidad, en ese caso, es del editor mediático, no es del Estado. No es del Estado. O sea, si yo voy y mato a alguien, soy yo el responsable, no es el Estado que no me lo impidió. Yo no puedo decir, bueno, yo maté a alguien, pero no tengo nada que ver, porque a mí no, la policía me tenía que haber impedido que mate. Tenían que haberlo prevenido, tenían que haber adivinado. Es como la película esa de Spielberg, ¿viste? Que, que vos podés adivinar lo que la gente va a hacer. Si vos pudieras adivinar lo que la gente va a hacer, el responsable del crimen no sería el individuo que comete el delito, sino el Estado. Claro. Entonces, si yo no pude preverlo y mataron a alguien, es culpa de que no lo pudo prever. Pero eso no es así. En realidad, esta discusión en la criminología está hace 150 años o más, ¿no es cierto? Eso es lombroso. Es decir, ¿cuál es el propósito de la ciencia criminológica históricamente? Darse cuenta de quién va a ser un criminal, cosa que es imposible, porque lo humano es que yo no sé si voy a ser un criminal. Eso es lo que pasa con el linchamiento. ¿Por qué el linchamiento? El linchamiento es posible, porque nadie de nosotros sabe, por más preparado que estés. Ese es el tema de la película Minority Report de... El tipo es un tipo buenísimo, genial, y no va a matar nunca a nadie, no tiene ningún motivo para matar a nadie, pero le arman una trampa, que él llega a una situación en que lo quiere matar al tipo. Y es como vos o yo, que probablemente en la misma situación actuaríamos exactamente igual que él. Es decir, el tema no es qué harías vos, esa película es genial, desmonta todos esos argumentos. Ah, pero ¿usted qué haría si le mataran a este o al otro o a aquel? Bueno, haría lo mismo que cualquier otro. Eso no es la discusión. La discusión es muy difícil de definir, justamente, pero es un gris, es una escala de grises que si vos no la disponés, no la abrís como un mazo de cartas. Es como si vos te dan un mazo de cartas con 2 cartas, ¿viste? Vas a perder siempre el juego. Porque te sacaron, ¿viste? Es como hacer trampa, este tipo de discusiones, ¿viste? Bueno, Ahora, dame todas las cartas. Está bien. Ahora, y juguemos con todas las hablas cartas. del editor responsable o algo así, la figura. Cuando se discutía la ley de medios, cuando se discutían, creo, salían como locos a decir, bueno, que no se discutan contenidos, y quienes estaban delineándola salían a gritar, no, nos vamos a meter con los contenidos, como si eso fuese también el peor de los pecados. La discusión sobre contenidos... Pero bueno, yo también, cada vez que dije, metámonos con los contenidos, me dijeron, no, eso es un fachita, no, gordo, te estás equivocando, no te podés meter con los contenidos. Pero no te metes con los contenidos y tenés 24 horas de un tipo que te pasa un linchamiento 500 veces. No, evidentemente, ahí hay un problema que es el siguiente. Está bien, hay que meterse con los contenidos y de hecho todo el aparato legal se mete con los contenidos. Los contenidos no son cualquier cosa, eso es así. Por lo que te decía antes de la pedofilia, el narcotráfico o el suicidio. Sí. A ver, hagamos la prueba de que Canal 13 en prime time ponga gente matándose en cámara, a ver qué pasa. Hay problema. No lo dejarían. Si a algún loco se le ocurre hacer eso, no lo dejarían. O mostrar pornografía pedófila a las 2 de la mañana o a las 10 de la noche, como se hace con las mujeres. Las mismas imágenes con mujeres, pero con niños. No. Vos fíjate que además hay una sobreactuación antipedófila, que tiene su lógica, que es no mostrar niños desnudos en ningún momento en las imágenes públicas. ¿Cierto? Eso es una cosa que se ha instalado culturalmente y que tiene toda una larga historia. Bueno, entonces eso no es cierto que los contenidos no estén en discusión. Lo que pasa es que si vos lo planteás, metámonos con los contenidos, vas a tener el problema de quienes interpreten eso de una manera abusiva y eso lleva a la censura. Por eso es una discusión difícil, no es una discusión fácil. Claro. El problema con esta discusión no es que sea ni fácil ni difícil, ni que haya que meterse o no con los contenidos, sino que estamos en el peor extremo de la discusión. Estamos en el extremo en el cual a vos te saturan la pantalla con linchamientos y eso y es una sociedad impotente frente a eso. Ese es el problema. Ese es el gravísimo problema que tenemos. Y es impotente, no solo porque no manda un juez, porque un juez en ese caso, porque quiero decir, vos tenés que definir situaciones extremas. Situaciones extremas. Si querés ser, digamos, defensor de derechos humanos y democrático. ¿No es cierto? Eso lo hemos perdido también. A ver, explícate. La participación de Gerardo Romano en C78 fue muy ejemplar para eso. A ver.
porque ese día, que está en la web, eso alguien que no haya visto lo puede ver, ¿no? Sí. Cintia García, que se apasionó en defender lo correcto. Estamos hablando del día de los linchamientos, el tema de los linchamientos. Gerardo Romano, para la gente si se olvidó, Gerardo Romano evitó, agarró un chorro, o sea, ayudaba a parar un chorro, pero evitó que lo lincharan, que había una gran ganas de lincharlo. Y después lo que ocurrió fue que al chorro, el juez lo largó en 4 o 5 horas. Bueno, Sí. y ahí te dejo seguir. Y ahí estaban las dos posiciones. Cintia que decía, está bien, el juez se atuvo a lo legal. Y Romano dijo, no, porque después te dice, ¿no ves que si no ves que después la gente te dice, entra y sale por Él usó por otra dos puerta? tipos de argumentos. Uno que era de oportunidad, es decir, estando la gente en este estado de ánimo no hay que liberarlo porque es irritante, es como una provocación. Sí. Que es la razón por la que ese juez salió a dar explicaciones, porque percibió lo mismo que Romano y que cualquiera, que había un estado en la opinión pública contrario a la liberación de esa persona. Pero ese argumento, digamos, es un argumento de oportunidad que evidentemente no sería justo para alguien que lo mantengan encerrado por una razón como esa. Es completamente injusto. Es decir, a mí me tienen encerrado porque la opinión pública tiene un estado de ánimo. Bueno, eso no es culpa mía. Sí. Si yo el reloj no lo robé. El tipo no robó el reloj, no pudo robarlo. Entonces no había razón no había ninguna ley que permitiera, ni ninguna razón moral tampoco. No hay ninguna razón de justicia que pudiera plantear ninguna pena para esa persona, más allá de que una pena sea o no justa en sí misma, que es otro problema también, ¿no? Pero después en la conversación, Romano planteaba que hay un argumento que se dice, ¿no? Que no es un argumento, es un enunciado que circula. Esta persona yo no sé si no me va a matar. O sea, si robó un reloj me puede matar. Él lo dijo varias veces. Mi vida estuvo en peligro. Sí, pero él lo dijo, yo creo que yo estuve de acuerdo con Romano en ese punto. Antes de ir a lo que estabas de acuerdo, reproduzcamos lo que dijo. A ver. Él dijo, mi vida estaba en peligro, porque yo no sabía si el tipo no me podía matar. Sí, y además dijo, fue una situación violenta, corrimos entre la gente, Una situación te violenta. caes, te pisa un auto, la señora se cayó, le lastimaron la mano. Sí, pero todo eso no quiere decir que Digamos, sea... el tipo te pone en riesgo porque no es un carterista, no es el del colectivo que te saca despacito y se baja, y se va. Es el tipo que viene, te arranca, sale corriendo, se arma un quilombo. Yo creo que en ese punto me pareció que la escena sí tenía componentes de riesgo, pero bueno. Tenía mayores componentes de riesgo que si vos no te das cuenta que te sacan la cartera, porque la mujer se puso a gritar. Porque no se le arranca el reloj, la lastima toda y se arma un bardo. Muy bien. En medio Entonces de- había un grado mayor de riesgo, pero de eso a una situación como la que él estaba describiendo, hay una distancia abismal. El tipo no estaba armado, evidentemente. Y además lo que yo te podía decir, lo ponía en riesgo, lo que puso en riesgo de violencia, situaciones que al tipo lo persiguieron, porque también puede ocurrir que vos te arranquen un reloj y vos, no necesariamente la persona damnificada, sino cualquiera que esté en esa escena, para prevenir cualquier violencia mayor, lo dejes ir. Sí. Porque sabés que si lo corres puede haber una situación Total, arriesgada eso para es verdad. todos. Así que el responsable era también Romano de eso. Es decir, esa situación violenta... Bueno, y sí. Entonces, si el tipo no robaba el reloj, Romano seguía caminando tranquilo por la calle. Y bueno, pero el tipo puede robar un reloj y vos dejás que se vaya para evitar que haya más daños mayores, para evitar que la moto te choque, dejás que se vaya con el reloj. ¿Qué va a pasar? Nada, se perdió un reloj. Lo que te quiero Está decir bien, sí, es a ver. que ese enunciado no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, la realidad es que el tipo no estaba matando a nadie, porque si vos vas en una moto a arrancarle un reloj a alguien, no estás matando a nadie, ni te propones matar a nadie, ni es probable que eso ocurra, ni hay razón alguna para suponerlo desde un punto de vista despojado de prejuicios. De hecho, la mayoría de las veces que pasa eso no matan a nadie. No, pues se lastima la gente. Se Muchas lastima. veces que Bueno, roban a sí, las viejas, las tías, uno se puede caen, lastimar. se caen al piso, se rompe la cara. Y bueno, está bien, pero hay una enorme distancia entre eso y cualquier otra situación. En realidad un arrebato bien hecho no daría lugar... Para ni siquiera- alentar al viejo chorro que ni te dabas cuenta que te choreaba. Sí, por Y supuesto. no, esto que es una brutalidad. Hay que tener mucha habilidad para eso. Claro. Ese fue el aspecto menor de la discusión, porque después él igualaba esa situación con otra muy violenta, la entradera, salía con la entradera, y Cintia no lo podía sacar de la entradera. La entradera es que entren a tu casa, para él era lo mismo. Una situación callejera donde un tipo te arranca un reloj, ¿no es cierto?, de una situación en la cual alguien entra a tu casa. Eso, una cosa y la otra son la misma. Ujú. Bueno, esa identificación viene haciéndose hace muchos años. Es decir, hay una cosa que se llama delito, que es cualquier cosa que consista en delitos contra la propiedad o contra la persona,
todos son iguales y todos se resuelven castigando con encierro a la persona que lo hizo por mucho tiempo. Sí. Bueno, eso es una forma muy atenuada del linchamiento, porque es una forma muy atenuada de la venganza. Es decir, vos querés resolver el problema de que te puedan robar algo o de que pueda pasar algo peor mediante la inflicción de dolor a la persona que lo hizo. Esta persona robó, por lo tanto tiene que sufrir, tiene que estar encerrada, tiene que pudrirse en la cárcel, hay que arruinarle la vida, se lo tienen que violar en la cárcel. Hay que tirárselo a la fiera un poco. ¿Eh? Hay que tirárselo un poco a las fieras, digamos. Claro, ese es el problema. Ahora, también es el problema que la gente está podrida, que va a ir por la calle. La gente no está podrida de eso. Vamos a discutir eso. No está podrida de nada, es mentira eso. Yo qué sé lo que pasa con eso. Cuando pasó todo el linchamiento, lo vi ahí a algunos periodistas, ¿no? Como Mauro Rivera, diciendo, no, porque esto no es por los medios, todo por la gente del boca a boca. El boca a boca hace que la gente esté en estado de ánimo. No niego que hay un estado de ánimo de exasperación por lo que se llama la inseguridad. Muy bien. Eso es lo único real de toda la cuestión. Lo único real que hay es que la gente está exasperada por eso. El problema no es lo que ocurre como acto de inseguridad, sino la exasperación que tiene la gente. Un colectivo social exasperado es un muy grave problema. Por lo tanto, hay voluntades políticas e ideológicas interesadas en motivar a un colectivo social a que esté exasperado. Claro. Lo que ocurre es que en otros países tenés motivos más lejanos para provocar esa exasperación. Por ejemplo, Estados Unidos tienen enemigos... tienen enemigos de la patria, claro. Claro, entonces la gente está exasperada y no puede ver a una persona con rasgos más oscuros o orientales o árabes o algo, o islámicos, que es cierto, ya es un enemigo, ya hay que perseguirlo, hay que meterlo en Guantánamo. Lo mismo que hacemos nosotros con el delito, ahí se hace con países o con los inmigrantes en Europa. Nosotros lo hacemos con la mayoría de la población. Nosotros lo hacemos con la mayoría de la población con la que convivimos. Y además no nos hacemos cargo de eso. Somos todos muy democráticos, muy bondadosos y muy benévolos. Y hemos convertido a la mayoría de la población argentina en sospechosa de crímenes que deben ser castigados de la manera más brutal. Ese es el único problema de seguridad que tenemos. El único problema de seguridad que tenemos. Porque lo que ocurre efectivamente con la inseguridad en Argentina, desde todas las informaciones que existen sobre eso, es mucho menor que en otros lados. Sí. Segunda cuestión. Vos tenés un problema, muy bien. Suponete que hubiera más delitos. Ahora, eso no justifica el estado de exasperación tampoco, porque vos, generalmente cuando hay un problema serio en una sociedad, lo que vos hacés para gobernarla es tratar de que la gente esté tranquila. Claro. Hay una guerra, todos los días hay muertos. ¿Qué haces? Tratá de que la gente no esté pensando en eso, o tratá de que esté pensando en eso. Hay muertos, uy, hay un muerto más, vean el muerto, viene un muerto, acá viene la bolsa de plástico, uy, qué desesperación, están muriendo a ese le callarían la boca. Un gobierno de un país que está en guerra, a ese tipo no lo deja estar en los medios, ¿sí o no? No, ahí ese muerto, ni un minuto está en los medios, no transpone el umbral. No. A ver, digo, lo que es terrible esta discusión es qué opacidad que ha adquirido, que no se puede hablar públicamente de esto, porque enseguida te ponen, ¿cómo se conforman esos programas de televisión? ¿Viste? Te ponen unos energúmenos que se ponen a gritar, exasperados, y hay un efecto de contagio, es un mecanismo de linchamiento. O sea, cuando esto que estamos hablando acá, en la mayor parte de la televisión argentina no lo puedes decir. No. Creo que ni en 678 se puede, no te da el tiempo, ni la estructura del programa, para decir esto, o algunos de los panelistas que no quieren generar tanta discordia respecto a esto, y no lo puedes decir. Bueno, yo a veces que estuve no puedo decir esto, y esto lo quiero decir de hace años, ¿entendés? Lo vengo diciendo donde puedo. Pero... Te hemos invitado. Acá lo hemos hablado. No acá, pero digo a la tele. En la tele no lo puedes decir, no lo puedes decir porque lo puedes decir, pero no tiene eficacia. No tiene eficacia por lo mismo, yo te digo una cosa, alguien es responsable de haberlo invitado a Gerardo Romano. No, Gerardo Romano no tenía que haber sido invitado a ese programa. Cuando te digo por qué perdimos por cosas como esa. Porque vos tenés... A ver, ¿qué hizo Cristina? Algo muy distinto. Aplacó los ánimos. Hizo exactamente lo que había que hacer. O sea, el modelo de la comunicación, digamos, correcta desde el punto de vista político,
Ya lo vengo diciendo eso y parece que le estuviera chupando las medias a Cristina. No es así. Es simplemente que toda esta discusión se le debió a ella. Ella la empezó. Porque tuvo esa lucidez. ¿Por qué tuvo esa lucidez? Porque le interesaba recuperar lo que se llama la política. Sí. ¿Y qué es lo que se llama la política? Algo que no es lo mismo que una telenovela o un circo. La telenovela y un circo, vos vas a la telenovela o al circo y disfrutás de la telenovela al circo o del programa de Chimentos o de Tinelli o de cualquier cosa o de programas bizarros como Mil Maneras de Morir, que es uno de mis preferidos, aunque no puedo ver más de 3 o 4 maneras de morir, después lo saco. Yo he visto algunos, sí. Por eso, viste que ves algunos y no ves todo, Como porque muy uno tan increíble, sádico sí, no es, sí, pero no. viste que es irónico, bizarro, Es divertido, bizarro, cómo ¿no? muere la gente Sí, y todo sí, eso. sí. Bueno. Todos mueren por que son mala gente también. Exacto. No sé si Que por es mala como un gente, chiste, es sí, como un sí, chiste, sí, es pero es como un como chiste. pagan su pecado. Bueno, está como hecho con mucha habilidad, unos guionistas. Sí. Pero ahora no va Obama ahí. Ahí no van a discutir la campaña electoral y a ver cómo moriría cada uno. Quiero decir, cuando vos lo que pasó en la Argentina, que frente a lo que reaccionó Cristina, lo hizo prácticamente de modo individual, yo te diría, es una iniciativa de ella. Ahora que está más claro que nunca, a medida que se fue quedando sola con eso. Si vos querés recuperar una discusión responsable sobre lo que ocurre en una sociedad, no la podés hacer con un payaso, discutiendo con un payaso que grita al lado. Es como algo elemental. Esa cuestión tan elemental, la hemos perdido hace muchos años, y el intento kirchnerista de recuperar eso no se volvió a la misma situación que había antes, pero ha ido decayendo. Y yo insisto mucho que vos no podés contribuir a esto con un enano en un programa. No podés poner un enano, no podés tener un enano y reírse de un enano y al mismo tiempo discutir de política. Las dos cosas no pueden ocurrir en el mismo lugar, en la misma conversación, todos los días. Es así. Eso es una cuestión que debería ser mucho más evidente y no lo es, porque nos hemos acostumbrado a un estado de cosas anómalo. Tenemos que hacer una tanda. Sí. ¿Hacemos la tanda? Khrushchevsky, dale. Ya venimos, Todos ¿sí? en cuero. Radio Nacional. Tiene Todas las voces. la radio pública. Tiene programación. Este sábado a la medianoche, Nacional te lleva a un duelo de campeones. Box Internacional desde Estados Unidos. El Chino Maidana versus Floyd Mayweather Jr. No sé si lo soñé, pero siempre quise llegar al tope de los boxeadores y bueno, Mayweather es el número 1 y hay que llegar. El noqueador santafesino enfrenta al invicto norteamericano desde el MGM Grand de Las Vegas. En vivo, el Chino Maidana versus Floyd Mayweather Jr. Mayweather debe saber que él se tiene que cuidar y bueno, yo sé que de un golpe lo puedo llegar a tirar o a noquear. La pelea más importante del siglo. 2 campeones, un solo título. Maidana versus Mayweather Jr. Voy a llegar y voy a dejar todo ahí para ganar. Muchos piensan que yo voy por la bolsa y que esto por el otro, pero yo voy a pelear a ganar. Voy a buscar el cinturón también. Domingo, después del acero, madura el knockout. Por la radio pública. Más humor. En breve, más. Todos en cuero. En Nacional ya se juega Brasil 2014. Agenda Mundial. Todo lo que tenés que saber sobre el evento deportivo más importante del mundo. Agenda Mundial. Con la conducción de Fabián Codevila. Lunes de 0 a 0:30 por la radio pública Argentina. Nacional. Sábado, 20 horas. Con una visión que quizás cuando yo leí eso no lo entendí, pero me quedó grabado. Entrevistas a fondo. ¿En qué juego estamos? No existen guerras civiles en abstracto. Con Eduardo Anguita. 21 horas. La traición, ¿no es cierto?, que ejerce Urquiza cuando se pone al frente del ejército que Rosas había preparado para la guerra con Brasil. Una visión del ser nacional. Y que lo vuelve en su contra de su propia patria, ¿no es cierto?, y avanza sobre Buenos Aires. Los caminos de Pacho O'Donnell.
22 horas. ¿Viste esa empatía que hay de pronto con alguien que te parece que estuvo absolutamente desde que naciste? El clima ideal para conversar. Porque además como el actor piensa con el cuerpo y el ser humano piensa con el cuerpo. Una mujer con Graciela Borges. 23 horas. Tardes que fueron nicho de tu imagen. Músicas en que siempre me aguardabas. Palabras de aquel tiempo. Boleros y romanticismo. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia? Dos gardenias con Eduardo Aliberti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. La radio de la patria. Radio Nacional. La radio pública tiene sentimiento. Sentimiento. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la noche, 50 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única en todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Este sábado en Conciencia y Trabajo, Marta Belandia de la Organización Panamericana de la Salud explica la importancia de cumplir con el calendario de vacunación. Mirta Lewis del Centro Nacional Patagónico destaca la importancia de la iniciativa Pampa Azul para conocer el mar argentino y Claudia López Lastra, investigadora del CONICET, cuenta cómo los hongos pueden convertirse en insecticidas saludables. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. La radio pública y la Secretaría de Cultura de la Nación en la Feria del Libro. Hasta el lunes 12 de mayo estaremos presentes en uno de los eventos más convocantes de la cultura. Todas nuestras frecuencias y nuestros conductores se suman para ofrecerte una imagen viva de la 40ª Feria del Libro de Buenos Aires. Programas, entrevistas, invitados sorpresa, estrenos y la lista más completa de actividades como solo una radio puede ofrecerte. La radio pública está en la Feria del Libro. La TV Pública y Radio Nacional invitan a presenciar Ciclo Carlos Mujica, El Cura Villero. Ciclo Tra. A 40 años de su asesinato, la TV Pública a puertas abiertas invita a grupos consagrados junto con artistas emergentes de las villas. Este sábado vamos con toda la cumbia de la Delio Valdés. La orquesta más importante de la escena porteña, la mejor cumbia colombiana. Este sábado, con entrada libre y gratuita. Músicos invitados de la Villa 31 Retiro. Ciclo Entra. 18 horas, Estudio 1, Canal 7, Figueroa Alcorta y Tagle. Te esperamos. Todos en cuero, de 23 a 1, por la radio pública. Muy bien, aquí estamos conversando con Alejandro Kaufman. Vamos a escuchar dos mensajitos. A ver, Kaufman, ponete los auriculares así, los podés escuchar. A ver qué dice la gente que nos sigue hoy, viernes. Estoy escuchando, el programa sumamente interesante. Estoy de acuerdo con lo que dice Kaufman. En mi pequeña encuesta personal me da que la mayoría de la gente que conozco, el 90%, no sufrió nunca nada que tenga que ver con la inseguridad, pero bueno, está exasperada. Nada, eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Otro? Hola, habla Ivonne. Hola, Ivonne. Excelente el análisis que están haciendo. Es lo que yo pienso, y además la gente tiene un nivel terrible. La gente más pobre, más lumpen, es terrible, vota directamente a la derecha. Por eso hay que hacer un trabajo fino de comprensión, de análisis con la gente, para que de a poco vayan entendiendo. Bueno, muchas gracias. El lumpen vota a la derecha, pero nos va a sacar de tema. No sé, capaz que no. ¿Eso lo decís como tema? No, claro, es lo que tira la señora, si lo agarramos, te abre otra cuestión. Porque veníamos hablando de los medios. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Produce un malentendido decir que se habla de los medios, ¿no? A ver, me interesa.
Claro, porque cuando dice los medios... Porque hay mucho que te insulta diciéndote el semiótico, el infeliz, ¿no? Que a uno, que a uno le dicen eso, uno, sí. Que cree que todo pasa por los medios. Sí, los medios no son la televisión, la radio, es la esfera pública. Es decir, eso abarca muchas más cosas. Abarca cómo actúa la escuela con respecto al acoso escolar, por ejemplo, ¿no? Cómo se actúa respecto a eso. ¿Qué pautas hay de convivencia en una sociedad? Es eso. Porque la democracia al final es eso. ¿Qué es? Es la convivencia. La democracia es la convivencia con los genocidas. La convivencia, que estén presos es una forma de convivencia, porque cualquier cosa que no sea pena de muerte es convivencial. Convivencia. Ellos viven, yo vivo, cada uno en un lugar distinto, determinado por algún criterio. Claro, resolvimos de alguna forma. No vas a un bar y te encontrás ahí con un genocida, porque eso es lo que no se admitió, pero está en algún otro lugar de la sociedad. ¿Que cuál es? Bueno, se determinó que es la cárcel. Sí. Y lo mismo para los que cometen delitos. Es decir, ese es un criterio mínimo, digamos, que uno puede discutir. Pero lo que está ocurriendo entre nosotros es una cosa mucho más grave, que es que la cárcel no es pensada como un lugar con el que se convive, sino como un lugar con el que no se convive. Es decir, encerramos a la gente en las cárceles y nos olvidamos de ella, y ahí sufre y padece y no nos importa nada, y se mueren, se suicidan, los violan, se mueren de hambre. La expresión que muchas veces dicen hasta militantes populares, que se pudran en la cárcel. Sí. La idea de la putrefacción, ¿no? Es una idea siniestra. Claro. Es que tengan lepras, que sean zombies, que sufra, que desciendan al último, que se conviertan como un cadáver. Bueno, claro. Es eso, que se desee eso respecto de un tipo que le sacó un reloj a una mujer imprudente, porque si vos lees o sea, no voy a culpabilizar a una mujer del reloj. Pero ¿cómo encarás el problema del delito en una sociedad? Cuando vos vas viajando por cualquier lugar del mundo, te encontrás con que te advierten del riesgo de los carteristas. Sí. ¿Y qué significa eso? Que te advirtieron. ¿Para qué es esa advertencia? Y para que no exhibas cosas. No vas con un reloj de oro, Rolex, visible. En ningún lugar del mundo es eso. Vos lees cualquier... Es verdad. Cualquier pero orientación... es muy incorrecto lo que decís. Es verdad, pero es muy incorrecto. No, es muy correcto porque... lo que vos no, para nada. Es insoportable la atmósfera de locura colectiva que hemos construido en este país. De exasperación, que la gente está mal, y la gente no tiene la culpa de estar mal. La han puesto así. Porque si vos a alguien le gritás en el oído todo el día, se va a poner muy mal y puede llegar a cometer errores o actos violentos de exasperación. O sea, tenemos una sociedad exasperada desde hace 20 años. Hace 20 años que todos los días nos exasperan permanentemente y no hemos sabido luchar contra eso, no hemos sabido hacerlo. Es lamentable que sea así. Los intereses empresariales de los medios que construyen su negocio sobre la exasperación, aun cuando hayan apoyado, porque ¿en qué apoyaron al gobierno los favorables? ¿Sabes en qué lo apoyaron? En no destruirlo, como lo hacen los medios hegemónicos. Eso es lo que mucha gente no entiende. Por ejemplo, no entienden cómo determinados canales o medios de comunicación, supuestamente K, en realidad no son nada K respecto de sus contenidos. Son liberales, tienen todas ideas contrarias al K, digamos. Pero funcionan como K. ¿Por qué? Porque lo que se hizo con ellos es una especie de acuerdo, del modo en que haya sido, para que se abstengan de la difamación, más allá de cierto límite. Eso que no hace la sociedad o que no hace la ley, se ha hecho políticamente. Y esto suele no ser hablado. Sí. Entonces esa es la razón por la que canales como C5N y otros... Claro. Lo único que se consiguió es que no te digan esos que no te insulten, que no te difamen. Pero ya eso es suficiente. En realidad lo único que se quería era lograr eso, Claro. Como base. Lo que pasa es que no se consiguió tampoco. Pero digamos, ese es un objetivo fundamental. Vos tenés dos objetivos para poder gobernar una sociedad. Uno es que no te destruyan moralmente. Es decir, vos no podés gobernar a una sociedad que te está destruyendo moralmente. O sea, gente te apoya, pero resulta que la otra parte te está todo el tiempo insultando. Bueno, eso no funciona. ¿Y qué podés hacer? Bueno, en una sociedad democrática no podés castigar a la gente porque te insulte, pero algo tenés que hacer, porque si no, no podés gobernar. Ese es el dilema que se presenta en toda sociedad democrática. En todas las sociedades se produce eso, ¿no? Y la otra cuestión es la de la seguridad. Es decir, que no va directamente vinculada con lo otro, ¿no es cierto? Es decir, si vos... cada situación violenta la convertís en un latiguillo que repetís todo el día
O sea, es una exasperación doble. Por un lado, la gente está mal porque siente que están matando, y por otro lado, siente que puede linchar moralmente al gobierno. Siente que eso está habilitada para hacer eso. Claro. Ese es el juego. Eso es lo que habría que desactivar. Eso es lo que se quiso desactivar, ¿no es cierto? Ahora, eso no lo desactivás si sos condescendiente con ciertas formas de la comunicación. O sea, si vos sos condescendiente con tener un enano del que te reís... Sí. No sé si vos viste Game of Thrones. No lo vi. En Game of Thrones hay un enano. Ajá. Pero que es exactamente al revés el papel que hace. Es de una persona que es respetable, que es inteligente, que es un personaje más como todos los otros, y la conclusión que sacás no es que es alguien para reírse de él, sino que es alguien común, normal, como cualquier otro. Son las 12, tenemos que escuchar el himno nacional, viene el informativo, y después seguimos conversando con Alejandro Kaufman, acá en vivo, en Todos en Cuero. Ya venimos. Fito Páez y el pueblo argentino interpretaron el himno nacional del Bicentenario. Por Nacional, la Argentina se informa. Medianoche en Buenos Aires, capital de nuestro país, la Argentina. La temperatura en nuestra ciudad y aledaños, 20 grados, humedad del 76%, hectopascales, presión 1012, también hay viento, llega del norte a 12 kilómetros, cielo parcialmente nublado. Primeras conclusiones por el trágico choque de ayer a la madrugada en San Pedro.
Los peritos hallaron pequeñas dosis de lo que parecía ser cocaína en poder de 2 de las víctimas y también una botella de cerveza junto a los autos. Uno de los fallecidos, el motociclista, no tenía incluso el casco puesto. En el incidente, recordamos, lamentablemente 7 hombres y 2 mujeres murieron tras colisionar 2 autos, uno de los cuales se incendió y también la moto sufrió serias averías. Continúa cerrado por mal tiempo un paso a Chile en San Juan. Gendarmería Nacional informó que se trata del cruce internacional por el paso de Agua Negra, que une la ciudad de San Juan con La Serena, en la región de Coquimbo, en el vecino país. Las precipitaciones de agua, nieve y también aludes en el sector cordillerano, en territorio argentino, han obligado a esta interrupción. Y como casi siempre, el deporte nos lleva al final, fútbol. Quilmes derrotó al ya descendido Argentinos. El único gol lo convirtió Gonzalo Ríos casi al comenzar el partido, a los 3 minutos, lo que posibilitó al cervecero alcanzar en los promedios a Atlético Rafaela de Santa Fe. El encuentro marcó el inicio de la 17ª fecha del torneo final de fútbol en la Argentina. Preciosa la noche de otoño, 20 grados, humedad 76%, 1002 hectopascales la presión, vientito del norte a 12 kilómetros, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional, somos todos Radio Nacional. Todos en cuero. Humor racional y popular. Muy bien, acá continuamos en Todos en Cuero. Lo tengo acá al ladito mío, al señor Alejandro Kaufman. Veníamos hablando de medios, de la sociedad, de nuestra cultura, de cómo convivimos, de lo último que recuerdo que dijiste, que son 20 años de meternos miedo y miedo todos los días. Yo me acordé de la teoría del shock también. Esa, no sé si es una teoría, sí, le llaman teoría del shock, más bien una hipótesis que plantea que a un pueblo, cuando lo tenés asustado, lo podés manejar. Esa es una vieja idea de las prácticas de gobierno, ¿cierto? Es decir, gobernar mediante el miedo. Eso es la primera incompatibilidad con cualquier lógica libertaria, democrática, igualitaria, simétrica. Es la presencia del miedo, ¿no? ¿Qué se hace con el miedo? Porque el miedo... acá, Martín, no habría shock, es como el miedo es permanente. Claro, es decir, porque vos podés no tener miedo frente a lo que ocurre. De hecho, hay sociedades con muchos delitos y con violencia tremenda, como México, Colombia, donde la gente no está con el estado de desesperación nuestro. La gente en lugares donde pasan cosas terribles, en Irak, no está tan, evidentemente hay situaciones de terror y demás, pero eso no es sinónimo. Nosotros en nuestras conversaciones públicas, aceptamos con toda naturalidad que hay una correlación entre lo que ocurre en el nivel de delito y el estado de ánimo de la gente. Y no hay ninguna correlación. La única correlación está dada por lo que hacen los medios, nada más. Si vos no tuvieras a los medios hablando de esto, la gente no estaría con este estado de ánimo. Eso podés estar seguro, porque la gente no está con estados de ánimo equivalentes por otras razones que lo justificarían, como el cáncer, los accidentes de tránsito o lo que sea. Puede haber muchas otras razones. Claro. Pero además vos cuando gobernás para que la gente esté tranquila. Hay una película muy linda inglesa que se llama El Vestidor, que es de la década del 50, The Dresser se llama en inglés, ¿no? Que está uno de los grandes actores ingleses. Y el tema de la película es cómo un gran actor shakespeariano recorre la Inglaterra bombardeada por los alemanes, haciendo teatro en las ruinas, para que la gente se consuele, para que esté mejor de ánimo, porque perdió todo, le destruyeron la casa, murió gente. Susan Sontag, ¿no es cierto?, la zarla norteamericana, eso es un chiste, perdón, entre comillas era, fue a Sarajevo para montar una obra de teatro, y esa es su forma de ayudar a la gente que estaba en estado de trágico, ¿no es cierto? Y los gobiernos en situaciones de gran desgracia, ¿no es cierto?, hacen ese tipo de cosas. Kiarostami es un director de cine que muestra cómo después de un terremoto en Irán,
la gente juega al fútbol, ve el partido del Mundial en la televisión, estando en situaciones de destrucción total, donde murieron decenas de personas. Es decir, el entretenimiento, la distracción, el teatro... Nada más mirar del 76 al 83 cómo se vivió. Pero ahí era algo inducido por la dictadura. Yo te hablo de situaciones que son justificadas, son situaciones donde la gente padece... ¿No es cierto? Alguien que está enfermo en el hospital, vos tratás de que se distraiga, no le hablás del dolor que tiene, no le mostrás películas de otra gente que sufre, tratás de que... Quiero decir, hay una idea que tiene que ver con la convivencia, es tan básico eso, lo haces con un pariente, con tu mujer, con tus hijos. Con un amigo que está en el problema, no estás todo el tiempo. No, tratás de que piensen en otra cosa, y al mismo tiempo tratás de encarar del mejor modo posible la situación que está pasando. Claro. Nosotros hacemos como sociedad todo lo contrario, ¿no es cierto? Lo que hacemos es enloquecernos y eso tiene un destino, tiene una finalidad que es doble. Por un lado política, tiene un sentido ideológico político que es producir un estado de miedo que no es para gobernar sino para desgobernar. Porque lo que necesitan los poderes, las corporaciones económicas, los poderes concentrados en Argentina, no necesitan el gobierno. No necesitan ningún gobierno. En ese sentido son... de un liberalismo extremo, no necesitan ningún gobierno, por eso no tienen políticos, no tienen partidos políticos. Eso es otra cosa que no lo entienden, inclusive algunos que son tan versados en cuestiones políticas, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué no tenemos partidos de derecha más o menos razonables? Porque no les interesa. ¿Por qué tenés a personas totalmente incompetentes, iba a decir otras palabras peores, a cargo de puestos políticos o candidaturas de la derecha, personas totalmente incompetentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay interés en que haya... La gente capaz no se ocupa de la política de la derecha, se ocupa de hacer negocios, de otras cosas. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque no lo necesitan. Es decir, hay una estructuración de las prácticas políticas en Argentina por las cuales los intereses concentrados tienen se ven más favorecidos con gobiernos débiles o disueltos. Las dictaduras fueron débiles. Fueron políticamente débiles. Acá no tuvimos un Pinochet. O sea, acá la derecha, en los últimos 60 años, desde el 55 por lo menos, nunca ha construido figuras fuertes, duras, consistentes, inteligentes, consecuentes, capaces de sostener un discurso político. No lo ha hecho. Y lo ha trabajado progresivamente para disolver la política. Por eso entre lo que... Claro, esa situación de disolución permite condiciones económicas, inflacionarias, especulativas. O sea, sí necesitan gente que no los molesten, digamos, un gobierno que los deje hacer, o un gobierno que haga lo menos posible para ellos hacer lo más posible. Ese es el promedio. Pero si además los favorece, mejor. Pero si no lo puede favorecer, gobierno que los dejen hacer. Efectivamente, no necesitan gobernar, no les interesa gobernar. No les interesan los fenómenos culturales, no les interesa la población argentina no les interesa como mercado, no les interesa tampoco en algún sentido cultural, no les interesa. Eso es un problema que no lo podemos desarrollar extensamente, pero no suele tenerse en cuenta esa cuestión. Parece un accidente que un tipo como Macri sea un tipo que es fotografiado, o sea, un tipo que está haciendo funciones de gobierno y le sale un gesto frente a Violeta, o no sé si viste la foto, hay una foto hoy que parece un dibujo animado, parece una caricatura del mismo, es una cara de que se la está por arrojar encima a la chica, mirándole los pechos, claro, es un gesto baboso con la pendeja, ¿no? Sí, totalmente baboso, y entonces el tipo no tiene la capacidad de no dejarse fotografiar así, ¿entendés? O sea, no puede ni hacer eso. Es un tipo totalmente incompetente. Entonces circula esa foto que parece un personaje parece Olmedo Olmedo con la nena, con Adriana Broski. Sí, le sale mejor a Macri, te digo, que lo de Olmedo, ¿no? Bueno, pero nos había quedado el tema cómo digamos, sí, los medios son los que te van realmente a definir el humor de la sociedad. El humor que siempre es malo, porque no, a veces es bueno. También lo pueden definir por una cuestión. No es que lo definan, lo que crean es una atmósfera, se crea una atmósfera, ¿no? Y se produce un estado adictivo a esa atmósfera también, ¿no? Es decir, en un sentido la gente quiere eso, se reproduce una situación por la cual obtiene legitimidad ese tipo de relato, ¿no es cierto? Es decir, han logrado, porque en realidad lo que se produce es una satisfacción de tipo libidinal, digamos, un goce en el sufrimiento, en el dolor, en el padecimiento, en que todo está mal, en que todo está cada vez peor, canaliza pulsiones de resentimiento. Hay un fenómeno colectivo, pasional, afectivo, que tiene que ver con esa negatividad,
Es decir, porque digo, eso lo ves todos los días. El andar por la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Que es una ciudad muy de derecha. Es muy fácil hablar con gente que está todo el tiempo amargada y agresiva, sí, ¿no es cierto? Y se queja de esto y de lo otro. Es un estado de ánimo predominante. En otras ciudades del mundo no es así. Inclusive en Argentina misma, vos viajás por otro lado del país, sí, y la gente no está no está todo el día puteando. No. Todas las ciudades tienen problemas, son exasperantes, hay corte de tránsito o lo que sea. No, acá hay como un fenómeno afectivo-cultural, de negatividad, de malestar, de resentimiento, y bueno, por eso no es que los medios definen, no es que inventan, es cierto eso, no es que inventan a una sociedad, pero exacerban, canalizan algo que puede orientarse más en una dirección o en la otra, ¿no es cierto? Es decir, la gente puede estar muy amargada, pero vos no tenés que reforzarlo eso. Es lo mismo que pasa con el suicidio. Uno no se va a suicidar porque la televisión ve un suicidio. Porque si pusieran suicidios en la televisión y la gente se suicidara, dirían que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Pero no lo hacen porque saben que no es así. Ajá. Pero eso no querría decir que si vos ves un suicidio, te suicidás porque viste un suicidio. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si vos ves un suicidio, puede ser que te suicides, y que no lo harías si no lo vieras en la pantalla. Pero no es que la pantalla te hizo matarte. Sí. Vos tenías algo relacionado con eso, pero la pantalla de algún modo fue un facilitador. Voy a usar esta metáfora, que a mí me parece que es muy eficaz. Si vos tenés un tanque de nafta, la nafta está tranquila. Sí. Vos venís con un fósforo y se lo arrojás. Y estalla todo. Sí. ¿Quién es responsable del estallido? ¿La nafta o tu fósforo? Está muy bien. Es tu fósforo, ¿no? O sea, vos tiraste el fósforo. Ahora, la gente está el fósforo no produjo la explosión, porque vos tirás un fósforo, si no hay nafta, el fósforo no explota. Vos necesitas las dos cosas, el fósforo y la nafta. Necesitas el catalizador y el reactivo. Claro. Bueno, el público funciona como un combustible y los medios funcionan como un detonador. Es un mecanismo de detonador. Es como que venga el detonador y te diga, miren, acá la bomba estalló, pero yo no tengo nada que ver. No, vos detonaste. La pólvora no hubiera estallado si vos no hubieras detonado la pólvora. Entonces vos juntás las dos cosas. Y esas dos cosas articulan un estado colectivo pasional y un negocio. Porque es mucho más fácil producir alto rating con ese tipo de pasiones. A eso quiero ir. Ese es el punto. Vos producís más rating si la ponés a Mirta Legrand hablando, si la ponés a Tinelli, más que si la ponés a Scioli. Sí. O quien sea, no importa. Randazzo, te puedo decir cualquiera. Larroque, no importa. Macri, es lo mismo. Sí. Ahora, Clarín, como dice Víctor Hugo, es el gran cáncer de la sociedad. No es una buena metáfora esa. Realmente, no es una buena metáfora. No hay un cáncer de la sociedad. Es decir, en todo caso sería mucho más extendido, ¿no es cierto? Clarín indudablemente es un factor fundamental, pero no, ahí también hubo un error, ¿no? ¿Cuál fue? Y en eso tiene responsabilidad PPT, ¿no? Porque lo que hizo fue, en lugar de tratar de que la gente entienda mejor el proceso, sí, le puso un rótulo, Magneto, el modo de vivir de Magneto, el nombre de Clarín, polarizó las cosas en términos de íconos, de rótulos, y eso no ayuda a entender por qué se está discutiendo la cuestión. Alguien es culpable, pero la culpabilidad sobre ese alguien, sobre ese nombre propio, no contribuye, o sea, concentrarse en eso no contribuye a que entiendas por qué. Entonces vos tenés tipos que son terriblemente culpables de un montón de cosas, sí, y la gente no lo entiende. Mucha gente no lo entiende. Además es un oponente muy hábil, extremadamente hábil. Y no es solamente Clarín. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Esto ocurre también porque los empresarios que han apoyado al kirchnerismo han cuidado su negocio. Y han calculado que su negocio es todo esto que estamos hablando. Y que los partidos políticos que gobiernan son circunstanciales. Todos piensan eso, no es solamente Clarín. sí. Todos los que tienen negocios en los medios razonan de esa manera. Y, ¿querés que te diga algo? Lo decimos ahora y nos juntamos dentro de 2 años. Todos los que ahora apoyan dentro de 2 años pueden estar en cualquier otra posición. Eso es objetivamente así. No hay que escandalizarse, ni regarse a vestiduras, ni verlo moralmente. Así es la política, así son los negocios. Alguien que ahora apoya, mañana puede no apoyarlo. Entonces, quién se juega y quién no se juega, no lo determinás por si apoya o no apoya, sino por ver cuánto pone en ese apoyo. Cuando vos apoyás, pero mantenés tu negocio intacto, sí, bueno, tu negocio está intacto. Y si tu negocio consiste en la frivolidad, en el entretenimiento, en distraer a la gente,
todo eso conspira en contra de discutir política. Todo eso no ayuda a la política. Por eso, digo, 678 empezó muy bien, pero después estaba mucho Mirta Legrand, Tinelli, Susana Jiménez, Gerardo Romano. Es muy importante qué piensa toda esa gente, y no es muy importante qué piensa toda esa gente. ¿Qué piensa toda esa gente? No tiene nada que ver con la política. No es trascendente para la política, salvo para que te apoyen. Vos querés que te apoyen, que te voten. Ahora, pero esa gente no es la que finalmente la que termina fijando, o por lo menos un sentido común. El sentido común en el sentido negativo de destruir a un gobierno, sí, pero no en el sentido de que lo voten. Por eso lo que vos querés como gobierno es que no te tiren en contra, pero no que estén a favor tuyo. No te hace falta que estén a favor tuyo. Lo único que necesitas es que no hablen en contra, nada más. Ahora, si vos lo llamás todo el tiempo para que sea muy importante lo que dicen, como todas las ideas que tienen son de ultraderecha, entonces te serruchás la rama en la que estás sentado. Es decir, es imposible contribuir a una política democrática o popular si ellos son protagonistas de una discusión política. Por decir estos ejemplos, hay otros, ¿no? Es el caso de Intratables, de Fantino. El otro día, por ejemplo, esto lo digo para que cualquiera lo pueda buscar en internet. Busquen en internet el programa de Fantino con Samid. Ajá. Está 1 hora hablando con Fantino. Samid que viene y te explica por qué el Carrefour gana el 200% y él gana el 20%, y es una explicación que se dice en 10 minutos clarísima. Lo tuvo 1 hora descalificándolo. Ah, mira. ¿Qué hace? Hace eso con todo. Quiero decir, ¿qué clase de conversación es una en la que vos vas y te descalifican? Te dicen que no tenés razón, que no es cierto lo que decís, que no puede ser, que en realidad las cosas van en otra dirección. Eso además periodismo no es. Periodismo no es que te estén diciendo todo el tiempo, como pasa en buena parte de las prácticas periodísticas, que vos no tenés razón, que estás equivocado, que las cosas son de tal otra manera. No es escuchar a los entrevistados, no es que haya distintas voces, no es democracia, no es nada de todo eso. Es una operación que consiste en la descalificación y el público lo recibe de esa manera. Ahora, ¿hay un periodismo que no sea eso? Porque Sí, por supuesto hay un periodismo que no sea eso y nosotros también lo tenemos. ¿Qué sé yo? Es decir, el mismo Víctor Hugo no hace eso con los entrevistados. No. Y muchos otros no lo hacen. No lo hace Grondona. No lo hace Longobardi en esa escala. Longobardi y Grondona no actúan con él, no hacen ese periodismo basura, hacen un periodismo ideológico. O sea, largan su basura y escuchan al que dice enfrente y cada uno dice lo que piensa. Pero te interrumpen todo el tiempo y te someten a un estado de humillación y de descalificación como hace Intratables o como hace Fantino. Fantino todo lo convierte en una charla de adolescentes estúpidos, donde cualquier problema, por serio que sea, se convierte en una tontería. En algo que es un problema de quién es más vivo, quién la tiene más larga, ¿no es cierto? Y lo disfraza eso debajo de que dedica 1 hora a discutir toda una cuestión, en donde el saldo es su ideología, que es la ideología del sobreviviente buscavidas, que sabe cuál es la correcta, cuál es la que gana, y que está del lado de los más fuertes, que es el capitalismo, el machismo, y eso lo hace con todos los entrevistados. Le digo el ejemplo de Samid, porque inclusive Samid es una figura conservadora culturalmente, que lo único que plantea es el tema de los precios, y el tipo dice, no, pero eso no puede ser, y entonces ¿por qué no me lo pones en Palermo? Había toda una estrategia de socavamiento de lo que decía Samid, sí. ¿No es cierto? Y Samid seguramente se habrá sentido bastante incómodo de estar ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como la cuestión electoral está fuertemente vinculada con los medios, todas las figuras políticas o del espectáculo tienen necesidad de ir a los medios. Este es un mecanismo que existe también. Sí. Entonces no se abstienen de ir, tienen que ir a Intratables. O sea, hay un montón de figuras democráticos populares que van a Intratables, se sientan ahí en ese banco y soportan esa... Hay gente que no va a esos lugares, ¿no? Hay mucha gente que no... Bueno, hay mucha gente del kirchnerismo que no va a la tele. Eso a mí me gusta. Yo creo que las cosas... Cristina y Néstor no han ido y... Sí, pero eso, lamentablemente, hoy... cuando planteas eso, te arman una discusión moralista. Ah, vos decís que está mal, me estás diciendo que está mal lo que hice, que está mal que fui ahí, me estás criticando, ¿viste? Se produce ese tipo de discusión. Que tampoco es el argumento. Es decir, la cuestión no es lo que individualmente cada uno hace, si va o no va. La cuestión es caracterizar la situación. Es decir, si a vos te están maltratando, porque lo de Intratables es maltrato, no es intratable, es maltrato de... Quiero decir, aunque no
insulten o no descalifiquen a la persona que está entrevistada, el hecho de que haya una interrupción permanente y que nadie escuche a nadie y que sea todo a los gritos, es una forma de descalificar una conversación. Es como elemental eso. Es decir, es increíble que haya que estar explicando cosas como esa, ¿no? Bueno, sí. Pero se produce un estado de aceptación y parece juvenil, entonces se produce una cultura juvenilista que simpatiza con eso, porque también hay en el fondo un escepticismo respecto de la política, que es razonable y que es parte de toda la sociedad contemporánea. Todo el mundo sabe que en definitiva la política no es lo que gobierna. Eso lo sabe todo el mundo, no hace falta estar argumentando demasiado. Todo el mundo sabe que tu vida, tu trabajo, tu consumo, dependen en segundo lugar del gobierno que haya. Ese es el problema. Y por supuesto que hay un margen donde las cosas pueden ser mejores o peores según qué gobierno haya, ¿no es cierto? Pero en definitiva las variaciones no son tan grandes. Lo que pasa es que en la Argentina sí lo son, han llegado a ser extremas. Que fueron, sí. Muy bien. En otros lugares quizá no. Ahora uno tiende a olvidar eso, tiende a olvidar. En otros lugares ahora está ocurriendo una crisis muy grave también. En fin, es un tema que tiene matices difíciles de manejar, pero la cuestión es que explican por qué la gente, el tipo de adhesión que tiene a un momento político es un poco relativo y es vulnerable frente a una acción exasperante y descalificatoria. Sí, claro. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué hacemos respecto de todo esto? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Querés, escuchamos un poco de música? Vos no querés escuchar. No, porque tenemos media hora y porque no tenemos tiempo. Tenemos que hacer la tanda, la hacemos después. Bueno, ¿qué hacemos al respecto de esto? Ya lo vamos a contestar. Ahora, ¿qué dice Kaufman? ¿Qué hacemos? ¿Ahora mismo querés que te diga? Sí, yo... Bueno, mira, por el mis modo opciones que... son... ¿Eh? Mis opciones no las voy a dar, por ahora. ¿Sobre qué hacemos? Sobre qué hacemos para tipo cerrar Clarín, esas cosas. Claro, como cerrar Clarín, bueno, cerremos Clarín. Esas cosas, requieren un poder político que nunca se ha conseguido. En el primer peronismo sucedió y terminó muy mal. Claro. Y quizás no se haya hecho tampoco bien desde ningún punto de vista que uno podría compartir ahora. Era otra época, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es reivindicable ningún tipo de cosas de ese tipo. Las regulaciones, por ejemplo, uno tiene que ver caso por caso. A mí me hubiera parecido razonable y exigible que a Maslatón lo esperara un fiscal en la puerta después del primer programa en el que estuvo. En cambio se ensartaron con el fake de Gelblum. Gelblum llegó a unos tipos que les pagó para decir que eran chorros y lo fueron a detener. Sí. Si eso puede ocurrir, ¿no? Eso fue un hecho extremo. Ahí tenés un caso de un hecho extremo. No lo podés regular legalmente. Si todos los programas llevan ladrones, claro, evidentemente no se podía regular normativamente. Pero como eso no lo hace nadie, bueno, a alguien se le ocurrió, mandaron ahí a detener a esos supuestos ladrones y no lo eran. Pero a Maslatón nadie lo detuvo. Y era un caso mucho más grave que el de los ladrones, ¿no es cierto? O ponerle que fuera equivalente, no importa. Apología del delito. Incentivar Maslatón era el abogado que... Sí, que por suerte 678 no lo invitaron. Tuvimos suerte, no vino. Que hablaba a favor de los linchamientos. Sí. No digo porque yo estaba tratando de... A favor de los linchamientos y a favor de todas las medidas más penalizadoras y más brutales. Sí, como un discurso... Que la facultad de derechos son... Y bueno, pero no pasa nada, pero no sé... Pero digo, la responsabilidad es civil y social. Dirigentes de izquierda, supuestamente muy revolucionarios, se sentaron al lado de Maslatón y se portaban como un buen alumno en la escuela que mira para abajo cuando hay lío, ¿viste? Y dice lo suyo y no mira para el costado. Sentado al lado de Maslatón. Eso es... a mí me gusta en ese sentido el tipo de comportamiento que suele tener Luis Delía, ¿no? Que cuando no hace esas cosas, el tipo va y dice lo que tiene que decir. Entonces lo echa, no tiene problema. Sí. Digo, puede ser muy histriónico, qué sé yo. Uno puede simpatizar más o menos con eso, pero tiene algo de autenticidad, tiene algo que es no callar, no contribuir a una especie de montaje escenográfico falso, digamos, porque esa es una cuestión a tener en cuenta. El problema no es si vas o no vas, sino qué es lo que decís cuando vas, qué es lo que dejás que digan a tu lado, de qué cosas participás, de qué es lo que estás participando ahí. Ese es el problema. En cualquier circunstancia uno es responsable de lo que uno diga. Uno no es responsable de lo que hace el programa, de lo que hace el editor, de lo que te preguntan, pero sos responsable de lo que decís y de lo que callás. Entonces esa cosa sí valdría la pena discutirla, ¿ves?
En 678 los panelistas no son responsables y eso se ha encargado el editor del programa de reiterarlo hasta el agotamiento. O sea, los panelistas no tienen ninguna injerencia en los informes. No. ¿Y cómo lo sé eso yo como espectador? Porque todas las veces que han cuestionado los informes hasta el hartazgo, no se les hizo caso nunca, y los informes siguen haciendo la misma cosa que varios panelistas cuestionaron siempre. Con lo cual, los panelistas dejan en claro que no tienen responsabilidad. Es decir, es una cláusula de deslindamiento de responsabilidades. La libertad de expresión requiere ese tipo de cosas. Un editor puede decir, no me hago responsable de lo que dicen los que firman los artículos. Para eso existe la firma. Claro, la firma. Antes no había firma, entonces el editor era responsable de todo. Ahora, sos responsable, sí, de a quién le pedís que firme. Si yo le pido a un tipo que es nazi o como Maslatón, que esté presente y hace apología del delito, y yo mantengo una conversación de apología del delito, soy responsable como editor de lo que dice Maslatón, aunque lo firme Maslatón, porque es delictuoso y porque es reprochable y censurable desde cualquier punto de vista. Ahora, si se mantiene entre los límites de una razonabilidad democrática, hay una responsabilidad del que habla. Bueno, entonces 678 tiene esa democraticidad que tiene La Nación o que no tiene perfil, que tienen distintos medios, ¿no es cierto? Donde el editor construye un escenario y los panelistas cada uno dice lo que piensa y es responsable de lo que dice. Y son todos diferentes, hay diferentes líneas, posturas, a veces discuten entre sí. Eso sigue siendo positivo. Que no es lo mismo que pasa en Duro de Domar, ¿no es cierto?, donde hay un griterío que se parece más a Intratables, o sea, que lleva a una frivolización, porque no se puede hablar de nada así, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido 678 ha mantenido una consistencia, digamos, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Ahora, los informes siguen otra lógica, ¿no? Es una lógica muy deudora, muy tributaria del mundo del espectáculo, de la farándula, de lo que dice Tinelli, etcétera. Ahora, vos me decías qué hacer respecto de todo esto. Bueno, discutir de manera situada las cosas, ¿viste? No puedes decir en general, habría que aplicar la ley, habría que castigar, eso no lo puedes decir. ¿Cómo es discutir situado? Bueno, caracterizar las cosas, ¿no? Es decir, discutirlas públicamente en términos de caracterización. Lo que estamos haciendo ahora es no resignarse a que cosas como Tinelli o Fantino formen parte de la vida cultural como algo normal. Cuando existían los avisos 59, sí, uno no pensaba que eso era algo, es decir, no te parecía algo normal, algo deseable, ¿no es cierto? Porque sabemos que tiene que ver con la trata de personas, que tiene que... Bueno, uno piensa cosas acerca de lo que ocurre en una sociedad, más allá de si puede impedirlo o no. No es que si no lo puede impedir, entonces tiene que estar conforme porque la gente lo quiere. La gente quiere la prostitución. O sea, si analizamos con ese punto de vista lo que la gente quiere, diríamos, bueno, la trata de personas es inevitable, porque hay demanda de prostitución. Claro. Lo mismo con el narcotráfico, hay demanda de drogas. O con las leyes para las empleadas domésticas. Bueno, no lo pondría en el mismo plano que lo demás, ¿no? Pero no lo pondría en el mismo plano demás porque eso es una cuestión laboral que vos sí podés intervenir de modo normativo. En las cuestiones laborales, como hay una mayoría de trabajadores y siempre hay una minoría de empleadores que además tienen el poder, hay una gran asimetría muy muy clara en ese caso, y hay larga tradición legal y de luchas sociales, vos sí podés aplicar una ley y mandar una policía del Ministerio de Trabajo que controle esos casos. Ese caso yo no lo pondría en el mismo lugar que los demás. Lo que sí lo pondría, esto que pasa en los medios, es con la prostitución o con el consumo de drogas, en el sentido de prácticas abusivas o, digamos, prácticas complementarias de hábitos delictivos o muy negativos para la sociedad. Están negativos para la sociedad, está hablando todo el día de que hubo un robo, como vender heroína a los niños. Para mí no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. No hay mucha diferencia. Además, el daño que produce yo diría que es mucho mayor. El daño es tremendo. De los medios, cuando te están taladrando el cerebro durante las 24 horas, de mucho mayor el daño adictivo que el que produce el narcotráfico. Ahora, fíjate ¿qué haces con esas cosas? Bueno, ¿cómo las regulás? Las regulás estableciendo ciertos criterios. Es decir, por ejemplo, legalizar la droga para controlarla desde el punto de vista del Estado. Sí. O sea, qué condiciones químicas tiene, en qué términos circula por la sociedad. Si la droga fuera legal, porque vamos a ver esto, no hablemos de cerrar
medios de comunicación o de controlarlos policíacamente. Hablemos de formas democráticas de intervenir sobre eso. ¿Cómo haces con la droga? ¿Cuál es la forma democrática de intervenir sobre la droga? Usemos esa metáfora. ¿Cómo intervenís democráticamente sobre la droga? Bueno, primero legalizándola, porque si la gente la quiere, no le puedes impedir que lo tenga. Lo mismo con los medios. Si la gente quiere comer mierda mediática, no se lo puedes prohibir. Si la gente quiere ver 1000 maneras de morir, o quiere ver pornografía, bueno, no se lo puedes prohibir. Ahora, no la separás de los niños. No lo pones en el horario que los chicos toman el toddy. Cuando el chico sale de la escuela a las 5 de la tarde y va a comer la merienda, no le pones 1000 maneras de morir en el prime time. Se lo pones en un horario que el chico esté durmiendo. Bueno, eso lo haces con la pornografía, lo haces con las drogas, lo haces con la basura mediática. Es exactamente el mismo tratamiento. Y eso sí tiene que ser regulado. Y la ley de medios... La tele empezaría a las 10 de la noche. No habría tele hasta las 10. Es que estamos en una situación de abuso. Es decir, hay sociedades donde se abusa, ¿no es cierto? Hay sociedades donde matan gente, donde hay mafia, donde hay formas de corrupción extrema, y la nuestra, el abuso que se instaló, el problema que tenemos para discutir en la sociedad argentina, es el abuso que hacen los medios hegemónicos con la población, con las mujeres, con los niños, con las personas más vulnerables, con los pueblos originarios, con los llamados pobres. Hay un permanente comportamiento de abuso. Los medios hegemónicos son responsables de los casos como Luciano Arruga, de los linchamientos, de la estigmatización que se hace sobre los pobres. Y eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Lo que está mal es decirlo. Sí. Bueno. Entonces sí se pueden hacer cosas. Y se intentaron hacer. Lo que ocurrió, insisto en esto, es que desde el propio campo hubo quienes no fueron consecuentes con esa lucha. Tengo que hacer la tanda. Ya venimos, estamos hablando con Alejandro Kaufman, una tanda cortita, ¿eso o larga? 2 minutos, 3 minutos y estamos acá. Todos en cuero. Lo mejor que se puede hacer de un día para el otro. Radio Pública. Nacional. Tiene. La radio pública tiene personalidad. Este sábado desde las 15 hacemos Sintonía Fina. Más o menos hemos comprendido cómo funciona el esquema de selección de la información, qué es lo que se pone en primer plano, qué es lo que no. Prepara el mate y prendete a la ronda de Mariana Moyano y Damián Valls. Eso sí, ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué fue primero, el huevo y la gallina? En fin. Hacé vos también Sintonía Fina. Les dejo la inquietud simplemente porque les estoy pidiendo la fórmula de la Coca-Cola, más o menos. Este sábado a las 3 de la tarde por Nacional, la radio pública. La selección argentina es nacional. Brasil 2014. Vivido por la radio pública. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 12 de la noche, 37 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. @todos en cuero. Seguinos. La radio pública y la Secretaría de Cultura de la Nación en la Feria del Libro. Hasta el lunes 12 de mayo estaremos presentes en uno de los eventos más convocantes de la cultura. Todas nuestras frecuencias y nuestros conductores se suman para ofrecerte una imagen viva de la 40ª Feria del Libro de Buenos Aires. Programas, entrevistas, invitados sorpresa, estrenos y la lista más completa de actividades como solo una radio puede ofrecerte. La radio pública está en la Feria del Libro. El que compra ricota para hacer una torta, para comerla dulce, te vende el auto fundido. Personaje, onda. Le esconde el patrimonio a la mujer en un divorcio, para no dividir 50-50. Max de Lupi, desde Córdoba con humor. Y si no tiene dónde tirar el carozo de la aceituna, te lo esconde abajo de la alfombra. La coca es pa'l Fernet. Fíjate la disposición en el que dijo, me gusta la ricota, está sentado arriba de los carozos. Martes a sábados, 1 a 2, Radio Pública. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.
Bien, acá seguimos en Todos en Cuero con Alejandro Kaufman. Vamos a escuchar algunos mensajitos, nos quedan 22 minutos de programa. Hola, buenas noches, Todos en Cueros. Buenas. Quería felicitar la inteligencia y la sutilidad del imaginario de Kaufman. Trabajo en la problemática, me gustaría saber cómo conectarme con él. Tengo muchos trabajos escritos en ese sentido. Ana de Caballito. Gracias, felicitaciones a todos. Realmente el nivel de inteligencia es altísimo. Chao. Bueno, Ana, muchas gracias. ¿Cómo se comunica Ana con Kaufman? Por producción puede dejar algún dato suyo y le... Eso, Ana, llama de vuelta, deja algún dato y entonces Alejandro se comunica con vos de alguna manera. Deja vos alguna manera de comunicarse contigo. ¿Qué más tenemos? Hola Barra y Alejandro, soy Eva Rou. Sí. Estoy escuchando muy atentamente. Le pregunto a Alejandro, si ellos ganaron, si no pudimos desarticular la manipulación, ¿cuál es la crítica? ¿En qué se falló? Te pido por favor que profundices en este tema. Un beso grande para los dos. Bueno, te lo pide Barrow. Bueno, gracias por la pregunta. No hay cuestiones definitivas. Lo que se hizo fue, podríamos decir, quijotesco en un buen sentido. Uh-huh. Siempre la emancipación es algo quijotesco. Pretender la emancipación de los esclavos, la democracia, la vigencia de los derechos humanos es quijotesco, porque va en contra de una tendencia prevaleciente del poder, que es a sujetar, a dominar, a mantener la simetría. Entonces uno siempre pierde, uno puede decir que siempre, la historia pierde siempre, no lo haces para no perder, ¿no? A mí me gusta mucho siempre usarlo como referencia histórica, como memoria y como metáfora, la emancipación de la esclavitud. O sea, el esclavo que se libera, que rompe las cadenas, ¿qué va a hacer de su vida? Probablemente no le vaya muy bien, porque siempre fue esclavo, rompe las cadenas porque prefiere eso. Se enfrenta a lo desconocido, se enfrenta a todo, claro. Entonces todo movimiento. Por eso digo, cuando uno encara este tipo de discusiones en términos de autorreproches, ¿no es cierto? Por supuesto que hay una responsabilidad de una conducción política o de un gobierno, y eso no se puede pasar por alto, pero al mismo tiempo hay un riesgo que se toma también. Néstor no iba a hacer nada de todo esto. Esto fue una cosa de Cristina. La cuestión de los medios fue una cuestión de Cristina. Eso es perfectamente claro. Y tuvo algo que ver con el género también, porque una mujer está más disconforme con la hegemonía mediática que la dominación masculina, porque tiene mucho más que perder, porque es siempre el objeto sexual de los medios, ¿no es cierto? Uh-huh. Es la que está en minoría, ¿no es cierto? Entre las cosas por las que se ha fallado está también que empresarios, supuestamente, bueno, que efectivamente han apoyado el gobierno, basta ver cosas como esta respecto de la mujer, han tenido comportamientos convencionales. Hay canales donde vos mirás a todas las chicas que aparecen y son todas chicas que nos gustan. Yo digo siempre así. Claro. ¿Viste? Es como un casting hecho por nosotros, entre comillas. Claro, y eso no en es el bar, lo hicimos en el bar, medio escabiado. No es muy congruente, claro, con la idea. Lo congruente sería una diversidad donde no importa que la chica sea hermosa para que esté ahí. Entonces hay canales, noticiero que vos ves y parece un catálogo de una revista ilustrada, ¿viste? De una revista Caras. Uh-huh. Así que no es una cuestión de autorreproche, y además esto no se termina. Es decir, las luchas sociales van más allá de que en un momento dado se haya prevalecido o no. Es extraordinario que esto se haya desencadenado así, que haya ocurrido, que se haya planteado. Es ejemplar. La ley de servicios de comunicación audiovisual es un objeto extraordinario. Es un objeto extraordinario, por más que haya quedado, como la acusan algunos, desactualizada en los aspectos técnicos. Eso es inevitable con cualquier ley. Las leyes son todas transitorias en cualquier orden de la vida. Hay desarrollos tecnológicos, sociales, culturales en permanente evolución. La ley de identidad de género ya está vieja también. Seguramente hay procesos de vanguardia de las identidades alternativas de género que plantean necesidad de cambiar todo eso. O sea, la ley es un estado transitorio en cualquier aspecto que se considere en las sociedades contemporáneas, que son muy cambiantes. Y también, entonces, las situaciones emancipatorias, o sea,
Las cosas se hacen cuando se puede, cuando se quiere, sobre todo, y esto ha ocurrido con el tema mediático. Así que yo lo que planteo no tiene un tono de derrota, ni sí de caracterizar la situación, sino de no engañarse. Acá las cosas están mal, están muy mal con respecto al tema mediático, y se ha ido, y esa situación de no haber conseguido las cosas que se plantearon potencialmente en un principio, fue generando un deterioro. ¿No es cierto? Entonces la situación de derechicización de la sociedad, de farandulización adicional, de que entonces militantes populares se sienten en ese adefesio de intratables y se aguanten eso frente a futuros escenarios electorales, es consecuencia de una derrota relativa, de una debilidad relativa, ¿no es cierto? Ahora, decir esto solo nos tiene que afianzar en la idea de buscar nuevos caminos, muchos ya trazados en la cultura, en las leyes mismas. O sea, si uno lee el artículo 70, que yo insisto siempre con el artículo 70 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, es la ley que regula los contenidos de los medios en función de derechos humanos. Entonces uno puede intervenir. Quiero decir, las responsabilidades son también colectivas. Si uno tiene insatisfacción con lo que ocurre en la sociedad, puede participar, militar o no militar, intervenir como ciudadano. Hay mil maneras en que lo puede hacer. Cuando uno ve que está una adolescente como Ángela Rawson asesinada, mancillada, humillada a las 24 horas, puede hacer cosas con respecto a eso. Ahora, lo que tenemos es una sociedad muy pasiva. Es decir, hay sectores más o menos minoritarios de gran intensidad, que van desde las madres hasta la coalición de los 21 puntos que hizo posible la ley de servicio de comunicación audiovisual, que han militado ante décadas, que se han dedicado la vida permanentemente a bregar por eso, y hay sectores sociales que son pasivos. Y bueno, la cuestión es que cuando vemos todas esas mareas de resentimiento, de negatividad, bueno, eso también es una responsabilidad política, son zonas para discutir, para luchar, forman parte de una lucha. La lucha no es solamente contra lo que está arriba, sino contra lo que aceptamos de eso que está arriba. Eso es así la historia, ¿no es cierto? Es algo de todos los días. Lo que me interesa en estas conversaciones es, primero que nada, poner en cuestión lo que se acepta pasivamente como si fuera natural. ¿No es cierto? Se acepta que ese robot de intratables manipule a la gente que va al programa y al público de una forma completamente siniestra y perversa. Bueno, eso no es naturalmente así. No es algo que tenga por qué considerarse normal o que la gente quiere eso. Esa es una primera cuestión. Bueno, y lo digo, entonces decirlo, conversarlo, discutirlo, forma parte de la política. La política no es solamente prevalecer o lograr lo que se quiere, sino es también decir lo que no se logre. Eso es la política, algún día se logrará. De manera que ahora estamos de nuevo en un escenario de ese tipo. Sí, creo que estamos, porque no sé por qué, yo lo escribí, no sé si lo escribí, no lo escribí, pero digamos, a mí hace poco que me cayó la ficha de, pucha, estamos mal mediáticamente, no hubo vuelta, no pudimos darle, no le pudimos encontrar la vuelta a esto. Ahora que estaba tratando de pensar cuánto se logró. Mira, ahora hay un escalón. ¿Qué logramos? Hay un escalón que para lo que es nuestra historia reciente va a ser muy decisivo, ya es muy decisivo, y que es un andarivel que todo el tiempo ha estado presente con respecto a estos temas, y que no es menor, no es la causa de todo, pero tampoco es menor, y respecto del cual hay muy poca gente realmente comprometida de un modo consecuente, que es el tema de los responsables de crímenes de lesa humanidad, empresarios mediáticos o periodistas, comunicadores, ¿no es cierto? Entonces es un tema muy importante, porque parte de las razones por las que esto se ha mantenido triunfal y muy difícil de encontrar una brecha es la impunidad que han tenido esta figura. Es una impunidad no solamente legal, sino es una impunidad cultural y social. O sea, gente más o menos progresista que adhiere o convive con semejantes responsables de crímenes de lesa humanidad, y bueno, y se siente habilitada para hacerlo porque no han sido juzgados. Y eso no tendría que ser así. Uno no tendría que sentirse habilitado por una razón como esa, pero en nuestra historia reciente se ha dado de ese modo la lógica de los derechos humanos. O sea, si la justicia, el Poder Judicial no sanciona los crímenes de lesa humanidad, hay una parte de la población que lo que percibe es que eso entonces tiene que ser aceptable. Con lo cual yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero es el modo en que se ha desenvuelto. Con formalismo
Sí, formalismo, o que aun cuando alguien no sea castigado por algo, vos igual podés pensar lo que piense, ¿no es cierto? En este momento, el juicio a Massot, ¿no es cierto?, a uno de los responsables acusado de crimen de lesa humanidad en relación a la nueva provincia durante la dictadura, sí, es un escalón muy importante, y hay una cola detrás de él de gente que deben estar muy preocupados, ¿no? Claro, que están preocupados no de ahora, están preocupados desde siempre. O sea, están desde siempre preocupados y siempre han trabajado para ocultar sus crímenes o sus responsabilidades. Responsabilidades que justamente, vos fíjate que, ¿por qué? Como en una especie de bastidor, como detrás de bastidores en el teatro, está este tema respecto de todo lo que hablábamos antes, porque lo que hablábamos antes es qué responsabilidad tiene alguien como editor por la violencia simbólica. Ese es el tema. O sea, una sociedad democrática en la cual la violencia simbólica es impune, tiene detrás la impunidad de la violencia simbólica genocida de la dictadura, es decir, de medios que a través de la prensa cometieron crímenes de lesa humanidad, porque es un crimen de lesa humanidad, muchas cosas que se escribieron en la dictadura, gente que ahora es editora, ¿no es cierto?, directamente responsable, sí, desde el caso de la desaparecida que sacaron de un campo de detenidos desaparecidos, la llevaron a un bar, le hicieron una entrevista, la volvieron a poner y después desapareció, desde ese caso hasta lo que fueron responsables de la campaña propagandística para exculpar a la dictadura de crímenes de lesa humanidad en aquel momento, las tarjetas postales de la revista Para Ti. Hay una larga lista que incluye también todos los crímenes en ese sentido cometidos respecto de las Malvinas, las mentiras. Sí. Esas mentiras a la población, hechas de propia voluntad por los medios hegemónicos en ese momento, son también punibles, son también de discusión política y jurídica. Entonces hay una montaña de crímenes de violencia simbólica, de complicidad con la propaganda de dictadura, de complicidad política y simbólica con la dictadura. Sin todos esos fenómenos la dictadura no hubiera podido ocurrir como ocurrió. Bueno, entonces Massot es el primero de esa lista, no necesariamente podrán o deberán ser todos juzgados jurídicamente, pero la percepción social que hay de estos fenómenos requiere que se pase por esa instancia. Ahora, estoy hablando también de papel prensa, ¿no? Claro. Yo tengo hoy, te voy a dar así una fórmula, a ver si me la puedes resolver, o vos me decís si estás en pedo. Tengo la calculadora. Tengo a Massot por un lado, y todo eso que lo acabas de explicar. Tengo a los Moyano, que ya están pasando de la violencia simbólica a prometernos muertos. Y tengo a Sarlo intentando o destronando o digamos o bajando de donde sacando de su lugar a Eve y Estela, diciendo que los organismos de derechos humanos no deberían tener ninguna injerencia más en estas cuestiones, pero es más o menos lo que quieren decir, que porque digamos que como han sido cooptados por eso fue sacado de contexto. Ella lo que dijo fue que la discrepancia de opiniones que tenía ella y otros con Carlotto y con Bonafini era secundaria, porque lo que Bonafini o Carlotto hicieran o dijeran no era determinante de lo que iba a ocurrir en el país. De cualquier manera, yo haría una clara línea demarcatoria entre los crímenes de lesa humanidad. Vos hiciste una secuencia de 3 figuras, ¿no? Sí. Dijiste Massot, Moyano, Sarlo. No, yo la verdad que no haría de ninguna manera esa secuencia. Yo creo que la línea demarcatoria de crímenes de lesa humanidad es irreductible y solo refiere a quienes han tenido ese tipo de responsabilidades. Que uno de los Moyano haya dicho que en una situación que podemos estar completamente en desacuerdo, como lo estamos, pudiera haber violencia, es un fenómeno de otro cariz completamente diferente, no es asimilable de ninguna manera, porque él está haciendo uso de una potencialidad que todo movimiento obrero tiene, eventualmente, de que haya violencia. Es decir, eso lo puede decir cualquiera del movimiento obrero. Cualquiera, lo puede decir un burócrata, lo puede decir un militante de izquierda, puede ser un militante peronista, es decir, ninguna situación, no porque esto justifique en absoluto lo que dijo Moyano, no hay ninguna justificación, ni nadie quiere que haya ningún muerto. Lo que digo es que una situación de conflictividad social, como es la diferencia de opinión de Sarlo con otros, o la de Moyano con otros, de todos los días, no tiene ninguna relación con todo lo demás que estamos discutiendo. Creo que la diferencia es radical. Eso hay que decirlo muy claramente, ¿no es cierto?
y es muy peligroso. Digamos, yo lo juntaba como fuerzas para atrás, digamos, y ya que si tenemos ¿Pero fuerzas para atrás adelante... de qué? ¿Para atrás de qué? Porque si vos mencionás a Mazot o los crímenes de lesa humanidad, nos llevan atrás al infierno, nos llevan, Sí, o sea, nos llevan a la dictadura. Muy para atrás. Sarlo y los Moyano no nos llevan a ningún lado, nos llevan a la política. La política es eso. O sea, cuando hablamos de la política es que Sarlo diga eso, que Moyano diga eso y que uno diga otra cosa, y que eventualmente procuremos que las cosas sean más democráticas o más convivenciales o más habitables. Está bien, pero todos confluyen en Clarín, a eso me refiero. Todos terminan, Sarlo termina saliendo en La Nación, Moyano está encubierto por Clarín. Es lo mismo, yo tampoco... Y de última se usarán entre claro, ellos, se apoyan unos con otros, pero todo tira para abajo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, está muy bien que lo digas, yo sé que Sarlo no es lo mismo. Yo creo que el caso de Sarlo, eso lo hemos hablado otras veces que charlamos, las 2 semanas posteriores a la invitación a ella en 678, donde se la trató, del modo que se la trató, fue un gran, eso fue un retroceso en todo lo que estamos discutiendo, porque no había que haberlo mencionado. Es decir, fue un maltrato hacia ella eso, ¿no es cierto? Porque vos no podés invitar a alguien, es como que yo me voy de acá ahora, y vos en los próximos 10 programas hablamos mal de mí, que no vas a hacer eso. Es verdad que ella a la tarde siguiente ya estaba hablando mal de nosotros, pero eso no quita que no tendríamos que haber, el programa no tendría que haber dicho nada malo vos, sobre ella. Ella estuvo en tu escenario, vos sos dueño de ese escenario, le decís que diga lo que quiera y cuando se va, actuás en su ausencia. Es decir, eso y además fue de un modo desprolijo. En los informes, yo te digo, no te estoy hablando de los panelistas, los panelistas son otra cosa. No, pero yo te cuento, la secuencia de Sarlo va el lunes a la noche, el martes a la tarde, en su programa de la tarde de Mitre, no sé dónde estaba, creo que estaba el Otto Vias, no me acuerdo. Ahí fue Sarlo, eso fue muy son feo. brutos, y ella empezó a decir, sí, son brutos, son unos de acuerdo, eso estoy de acuerdo. Eso lo levanta 678 y la meten en la picadora. Eso lo entiendo, pero el trato que se hizo de ella... No estuvo bueno. No fue el trato que se hizo de ella en los informes fue irrespetuoso, fue equívoco. Cada vez que le ponían la Coca Sarlo... Fue un error grave, grave y que después no se levantó nunca. Y es de los informes, yo insisto que de los informes, porque cuando vos tenés gente conversando en un panel amablemente o más o menos amablemente o más o menos polémicamente como lo hacen los panelistas de 678, eso se puede discutir de mil maneras, se puede decir para bien o para mal, para mejor o para peor, de acuerdo o en desacuerdo, pero forma parte de la regla del juego de la conversación. Ahora, cuando vos armás descontextualizado un informe, porque se terminó yendo en esa dirección, donde constituís un discurso alrededor de lo que dicen otros, fuera de contexto, y cuando eso además contiene figuras de rótulo, con el mismo Magneto, ¿no?, que se llegó a decir cosas de él en relación a su enfermedad, los informes derraparon mucho, y el contacto entre 678, los informes 678, TBR y Duro de Domar también. Pero bueno, yo creo que hay una línea demarcatoria ahí, que la gente escribe donde puede. Yo no escribo en esos lugares, no estoy de acuerdo con hacerlo, no me gusta hacerlo, pero entiendo que otros lo hagan. O sea, uno no puede tampoco reprocharle a alguien, porque todo el mundo escribe en todos lados. Sí. Y todo el mundo va a todos lados, y eso no se puede modificar. Lo que se trata de discutir es qué significado tiene eso, qué opciones hay, qué dice cada uno en cada lugar. Eso sí me parece que hay, pero tiene que ser motivo de una discusión, no de una acusación, ¿no es cierto? Por eso creo que hay que demarcar claramente, una democracia demarca solamente los comportamientos de lesa humanidad, los comportamientos genocidas, los comportamientos racistas, los comportamientos que hacen incompatible la convivencia, pero de manera sistémica, no hablamos de un punguista, de un ladrón. Un ladrón forma parte de la convivencia. Vos estás en una multitud y te roban. Me recuerdo a alguien que contaba respecto al linchamiento que cuando ahorcaban ladrones en otras épocas, en la multitud que miraba el ahorcamiento del ladrón, había gente que les robaba. Es decir, eso es la sociedad. La sociedad es así. Ahora, ¿qué es el crimen de lesa humanidad? Lo que no se admite en la sociedad. No sé, entonces, ¿qué no se admite? No se admite que hablen. No se le admite a un criminal de lesa humanidad que forme parte de la esfera pública como se hizo con Videla. Eso es grave. Que Videla hablara, ¿no es cierto? Es decir, que Checolás fuera confrontado con Alfredo Bravo en el programa de Grondona. Y eso forma parte de todo lo que hablábamos antes. Es decir, la inocuidad que se atribuye a la palabra cuando es violenta o cuando es cómplice de crimen de lesa humanidad. Entonces, me parece que esa demarcación hay que hacerla.
Es muy importante sostenerla. Entonces, lo que haya dicho Sarlo de Carlotto de Bonafini es una opinión. Aparte, en el caso de ella, nunca vos le podés encontrar a Beatriz Sarlo, que es una intelectual de primer nivel, que históricamente ha tenido un comportamiento variable desde el punto de vista ideológico, pero intelectualmente consistente, nunca le podés atribuir a ella un acto de violencia simbólica. Yo no le conozco ninguno a Beatriz Sarlo. Y no comparto muchas cosas que piensa, pero Beatriz es una persona muy cuidadosa en ese sentido. Y los Moya no son dirigentes gremiales. Son dirigentes gremiales, conocen las reglas del discurso gremial. O sea, yo creo que aun cuando Moyano haya dicho eso, que me parece pésimo que lo haya dicho, no es completamente incompatible con la lógica de la lucha gremial. Porque la lucha gremial incluye la posibilidad de actos a veces habló de muertos, por eso se fue un poco el carajo. Si hace falta un muerto va a haber 1, 2 o 3. Fue una bravata de un dirigente gremial. Mira, un dirigente gremial cuando habla, no habla igual que un comunicador, no habla igual que un policía, no habla igual que un intelectual. Son registros diferentes. O sea, el dirigente gremial representa un colectivo trabajador y que tiene derechos de protesta. Tiene derecho de protesta. Y entonces a veces puede ocurrir un desborde. O sea, es comprensible, no digo que sea justificable. No, yo te entiendo. Es parte de lo que se le puede escuchar decir a un dirigente sin que uno por eso lo coloque en un lugar que puede decir lo que sea, cualquier cosa, pero este caso en particular a mí me pareció un exabrupto dentro de ciertos límites. No digo que un dirigente gremial pueda decir cualquier cosa, no estoy diciendo eso. Está muy bien. Kaufman, es la 1, esto se terminó. Te agradezco. No, yo soy agradecido. No. A vos y a los oyentes que llamaron. Bueno, estuvo muy bueno. Muchas gracias por estar acá. Yo le agradecido por haberme soportado toda esta... Por favor, no, estuvo muy interesante. Bueno, siempre es muy interesante y es muy bueno escuchar tus reflexiones. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchísimas y es un gusto haber estado. Gracias. Nosotros nos vamos a estar viendo el lunes a las 11 de la noche, como siempre, con un programa normal, no como este que fue absolutamente anormal, con Kaufman, que me encantó que volver a tenerlo acá. Así que hasta el lunes. Besos. Chau. Todos en cuero.